Suscríbete a la Panterita. Ahora, la sexta Nacional Guaireña dan inicio a la nueva fecha del Clausura con el objetivo de instalarse arriba. Golpe ecuatoriano, Barcelona de Guayaquil. Copó la banca al eliminar a Fluminense y desafiar al otro carioca. Hay en Bora 2. ¿Y Chipi? Libertad se anotó en semifinales de la Copa Sudamericana. El gol de Sebastián Ferreira instaló al Guma entre los 4 mejores del torneo. Juan Melgarejo mete el centro, a pelota arriba, cabezazo, el arquero, ¡gol! Sebastián Ferreira de pecho pone Libertad 1, Santos 0. No, muy lindo porque cada delantero vive de los goles. Si bien a veces no se da, uno intenta. De repente hay rachas malas, pero ya ahora espero que este sea el primero de muchos de vuelta. Daniel Garnero explicó los motivos que lo llevaron a repetir el equipo que puso la semana pasada en Brasil. Y me daba la sensación de que es un equipo que tiene mucha asociación de juego, el rival, pero ante las pérdidas dejan mucho espacio atrás de sus defensas. Y nosotros de esa manera, tanto con Tito como con Lorenzo y más Seba, íbamos a tener grandes opciones de poder llegar con claridad al arco rival, como pasó en el partido de ida. Y hoy, sobre todo en el segundo tiempo, si hubiésemos tenido un poquito más de tranquilidad o de efectividad, hubiésemos podido ampliar el marcador y jugar un poco más tranquilo. El DT argentino alcanzó su primera semifinal internacional. Interactúa con los jugadores de Unión FC enviando tus mensajes o audios al WhatsApp 0986 800 086. Unión FC, somos tu equipo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Aquí estamos empezando Unión FC, gran clasificación de Libertad a las semifinales de la Copa Sudamericana. Nico, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, Chipi, buen día. Saludos a los compañeros de la audiencia de la radio. Hoy es un día muy grande. Es el cumpleaños de mi mamá, cumple 85 años. Es el cumpleaños de mi querida madrina, cumple 30 años. Un abrazo grande para la querida Yota. Y por si todo eso fuera poco, es cumpleaños de mi ahijado Cristian, que cumple 30 años. Así que entonces estamos de fiesta hoy en la R800. ¿Pero cuánto cumple Cristian en verdad? Nuestro operador. 31. 31. Hola Jota, ¿cómo estás? Muy buenos días, Chipi. Un saludo cordial para todos y también mis felicitaciones para la madre de Nico, para la señora Yota y para nuestro amigo Cristian. Un abrazo grande. Sí, señor. Bueno, cumpleaños por todos lados el día de hoy. Hola Fede, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Chipi, buen día. Cordiales saludos a todos. Felicitaciones a quienes están de cumpleaños. Y un dato muy positivo. Un paraguayo será campeón de la Copa Libertadores tras la clasificación de Barcelona. El Barcelona que tiene en sus filas a Williams Riveros, Flamengo a Robert Pires de Mota, Atlético Mineiro a Junior Alonso, Palmeiras a Gustavo Gómez. Y en cualquier caso, un paraguayo será campeón por quinto año consecutivo. Desde el 2017 hay un jugador paraguayo en el equipo que se consagra campeón de la Libertadores. Y 2 con posibilidad de levantar la copa, ¿verdad? Que son capitanes. Espera un poco, Fede. ¿2017 quién fue? Lucas Barrios, en Gremio. Lucas Barrios. 2018. Jorge Moreira en River. Integró el plantel.
Claro, integró el plantel de River en Madrid. No jugó el partido, no. De hecho no jugaba mucho en ese equipo. No. Robert Piri da Mota, Flamengo en el 2019 y Gustavo Gómez en el 2020. Y Gustavo Gómez, mirá vos, 4 de seguido, cierto, contando a Lucas Barrios, ¿verdad? Ya nacionalizado y defensor de nuestra camiseta en la Copa del Mundo del 2010. Lo de Clavito Moreira, que si bien no jugó mucho, a ver, de hecho el titular, si mal no recuerdo, en ese equipo de River de Gallardo que le gana a Boca a la final es Mayada, que hoy está en Libertad. Sí. Está en Libertad. Sí, ¿verdad? Sí. Y a esto, Chiqui, le sumamos que en el 2016 Librado Ascona fue finalista con Independiente del Valle. Había perdido la final contra Atlético Nacional. Y el que puede repetir es Gustavo Gómez. Es verdad. ¿Cuántos paraguayos ganaron 2 veces la Libertadores en equipos extranjeros? Ese es un dato. Chiqui Arce, Chiqui, sí, Gremio Palmeiras. 95 y 99. Perdón, Celso estuvo en el campeón del 90, sí. Olimpia del 90. No. En el 90 no. En el 96 estuvo Celso Ayala. Ya en River. Por eso quería saber si él estuvo en el 90, porque ahí es bicampeonato también. No. Chito Ayala campeón con el River en el 96, ¿verdad? Sí. Gamarra no ganó. Gamarra no estuvo. Gamarra de hecho no ganó la Libertadores. Creo que no ganó la Libertadores, no. Hizo una carrera importante en Brasil, pero no le tocó ser campeón de la Libertadores con alguno de esos equipos. No fue campeón. Estoy pensando algún bicampeón. Morel. Habría que ir un poco más atrás en la historia. Morel con Boca no habrá ganado un par de copas. Él ganó una Libertadores. Pero no. A ver, ¿quién más puede ser? ¿Sabes qué, Jota? Habría que ir Nico Fede a los 70. Chilaver ganó varios títulos, pero una sola Libertadores. Claro, Chilaver 94. Chilaver ganó la Libertadores, la Intercontinental, la Supercopa, la Recopa. Sí, ganó todo, pero con Vélez. Una sola Libertadores, año 94. Por eso, hasta ahora creo que en el extranjero, el único que ganó 2 veces fue Chiqui Arce. Pero igual si vamos al plano local, Nico, ayúdame por favor, 79-90-02, ¿no se repiten campeones de América? En Olimpia Almeida. Sí, en Olimpia sí, Almeida es... pero sacando a Almeida, ¿es el único? No, en ese plantel... O Jorge Wash. Hay otro nombre que una vez justamente fue un dato, me voy a acordar enseguida. Perdón, Jorge Wash, ¿no? ¿O no estaba en el 90? No sé por qué estoy transcordado. Virginio 90 y 2003. 2002, sí, Virginio era parte de ese plantel. Virginio, sí. Hay un caso muy especial también. Catalino Rivarola es campeón con la Copa Libertadores de América con Gremio en el 95. La Recopa Sudamericana gana ese mismo año y la Copa Libertadores con Palmeiras en el 99. Es el caso mucho Catalino, es el caso de Catalino. Fue parte de aquel plantel de Palmeiras. No, pero espera, Nico, espera. Vos sabés que vale lo de Fede, porque de hecho hay con ese sí. Fede, pero Nico, déjame decirte algo. Yo no lo tenía a Catalino en ese equipo. Si era un curepa el que estaba sentado acá, entonces le vendemos a Catalino Rivarola por $22 millones. Y si es no, ellos también remarcan esas cosas, mentira. Claro que sí. Pero Nico, escúchame, yo de verdad te lo digo, con la mano en alto así, tipo jurando. Yo no sabía lo de Catalino Rivarola, 99. Sí, Catalino, es cierto. No sabía, de verdad, mirá que me acuerdo de Catalino 95 con Gremio, sí, y lo de Chiqui eternamente en el 99, pensé que era el único paraguayo en ese equipo. Es que muchas veces juegan el inicio de la Copa, después no juegan las finales nomás. Entonces pareciera ser de que no fueron importantes. Claro, pero creo que es el caso de Moreira. Creo que es el caso de Moreira. Moreira este semestre perdió un poquitito el puesto porque él venía jugando, no jugó esos partidos importantes, no me parece, pero Moreira venía jugando. Paco Esteche en el 2002, por ejemplo, recuerdo. Paco. Mucha gente dice, Paco Esteche sale campeón de América. Él es titular en los primeros partidos, creo que hasta el partido contra Boca, no sé si fue titular o ingresó en el segundo tiempo, no jugó ni las semifinales ni la final, pero fue parte de aquel plantel que gana la Libertadores en el 2002. Por citar simplemente un ejemplo. De hecho, Moreira no tuvo una lesión aquella vez, por eso deja de jugar, eso fue posterior ya. No, creo que fue posterior ya. Después fue. Y hay otro caso. Copa Libertadores del 94, Copa Intercontinental del 94, Copa Interamericana del 96, Supercopa Sudamericana del 96, Recopa Sudamericana del 97. José Luis Félix Chilaver. Sí. Bueno, ahí está. Algunos casos. Esto hablando de la Copa Libertadores, me echando un poco con lo de la
Sudamericana, lo que vimos ayer, la gran victoria de Libertad frente a Santos. Vos sabés que me acordaba de lo que charlábamos al mediodía, ¿verdad? De lo que decía Jota con respecto a poner el mismo equipo y lo que decía Fede también. Si hoy Libertad juega un partido auténtico de Copa Libertadores, está para avanzar, ¿sí? Perdón, aquí me aporta Nelson René, un saludo para él. Un abrazo para el querido Nelson, enorme relator. San Lorenzo salió campeón también. Sí, ¿Quién? Claro. Néstor Ortigosa, 2014. Ya pasando un poquito en el tiempo. Pero no ganó dos veces. Una sola vez, claro. Sí. Pero simplemente para aportar a esta sección de paraguayos que ganaron Copas Libertadores con equipos del exterior. Gracias al querido Nelson René, enorme relator, enorme colega también, un cariño grande para él. Acá, a ver, cumpleaños de Chito. Chito Ayala es hoy también, ¿no? Hoy es el cumpleaños Chito Ayala, 51 años. ¿También? Ayala, sí. Lo saludo a la cuenta de la Conmebol, la cuenta de River, la cuenta de la Albirroja. Saludo grande para Chito. Sí. En transmisiones, ¿te acuerdas, Chipi? Con el profe Chito. Claro, yo de hecho mi primer partido en Canal 9 fue contigo y con Chito, cuando había llegado en el 2016. Llamar a Chito, vamos a saludarlo por su cumpleaños. Hablando de cumpleaños, ya que estamos en tanta ronda de cumpleaños, hoy es cumpleaños de mi amigo de infancia. Fuimos a 2 colegios juntos, después, bueno, yo recorrí un poco. Se portaban mal los dos, Sí, un abrazo para mi amigo Roque, que además tiene el infortunio de casarse mañana, así que bueno, a Roque un abrazo muy especial, a Roque Talavera, que está hoy de cumpleaños, 20 de agosto también, y que bueno, mañana va a estar casándose. Chipi, y el que entra únicamente quiere salir. Chipi, no te quiero meter presión, pero en algún lado tenemos que comer asado, cumpleaños, casamiento por todos lados. Sí, es verdad, la verdad que cumpleaños por todos lados. Acá bueno, se está haciendo un feo asado, pero parece que la cumpleañera no va a venir, vean. No, sí, va a ir a las 3 de la tarde, así que va a estar ahí. Bueno, yo acá estoy en casa, Nico, cocinando, haciendo cosas, viene la familia. Entonces, bueno, en medio de que hacemos el trabajo de la cocina y del almuerzo, estoy haciendo, por supuesto, responsablemente el programa aquí desde casa, aprovechando toda la tecnología que hoy tenemos. La audiencia no hubiese diferenciado si yo estaba acá o ahí con el sonido que tenemos. Sí, no hubiéramos ido todavía, estamos más cerca. Es verdad, ese fue el detalle que no tuve en cuenta, mi querido Nico. Te pido 1000 disculpas. Bueno, hablemos de Libertad, señores. Gran partido, Libertad. Yo decía recién, Nico, me acordaba de los compañeros. Ayer cuando Fede decía un auténtico partido de Copa, Jota decía hay que repetir el equipo, ¿verdad? No hay que cambiar, de hecho termina repitiendo el equipo Garnero del sistema táctico, los volantes en la mitad de la cancha y los delanteros, ¿verdad? Y terminó jugando, creo que un gran partido. Esa fue la sensación que nos dejó, de que Libertad no solamente jugó un partido auténtico de Copa y que ganó bien, sino que él mereció ganar a su manera y a su estilo ayer, con contundencia por momentos, sabiendo defender y sabiendo contraatacar cuando tenía que hacerlo. Y yo creo que Libertad jugó un gran partido, o sea, en ningún momento pasó esa zozobra. Obviamente el equipo rival atacó también, tuvo sus posibilidades, se acercó al área, es lógico, no vas a dominar los 90 minutos, y menos contra un equipo brasileño, y menos otra vez contra un equipo que está necesitado de convertir un gol, cuando Libertad ya había marcado en el primer tiempo del partido. Pero, ¿qué se puede decir del partido de Libertad? El gran partido de Libertad, dice Nico. Jota, ¿qué podemos titular? Totalmente, partido inteligente, y nosotros somos los que tenemos que acostumbrarnos a los partidos parejos y mano a mano. Pasa que estamos muy acostumbrados a que un equipo domine y el otro le espere. Y así son los partidos mano a mano, o sea, hay que tomar riesgo. Yo quiero decir algo para que vos sigas nomás. Bueno. Se resume, ¿sabe dónde se resume? A los 90 minutos por ahí más o menos, 90 y algo ya, con el tiempo adicionado, Huguito recibe una pelota y pica por derecha, y Tacuara Cardoso como loco le pedía al otro lado, era una tentación tirarla a Tacuara Cardoso. No se le dio nomás el espacio. Y a la derecha está, pero él tranquiliza el fútbol y se va tranquilo. Porque fíjate vos, si él con las piernas ya cansadas mete un pelotazo y queda a mitad de camino y viene la contra, se va a querer pegar un tiro en el dedo gordo del pie derecho, más o menos, ¿verdad? Y Franco cierra esa jugada. Pero digo nomás, Franco cierra esa jugada. Cuando se da cuenta que nomás, ya no llega, revienta la pelota a cualquier parte. Me parece que ahí se resume el saber jugar un partido de Copa Libertadores de América. Perdón, Jota. No, sí, totalmente. Pero esos riesgos son los que hay que tomar. O sea, cuando uno pone una línea de 3 en el medio con 2 extremos, es para atacar.
pero también es para cerrar espacio. Ningún equipo brasilero juega 4-4-2. Todos juegan con 5 en el medio. Te hacen línea de 4, 2-3-1 o 4-3-3. Pero todos juegan con 5 en el medio. En Europa también, o sea, muy pocos equipos juegan con 2 puntas porque hoy en la mitad de la cancha te ganan. Cerro intentó con Morales y Boselli y dio gusto cuando metió gol, pero no daba gusto, hablando para la gente de Cerro, para los técnicos, no daba gusto cuando no tenía el control del partido. Entonces el control del partido está en el medio. Hoy es necesario, pasa que cuando jugás con 3 volantes, tus puntas tienen que atacar. Y ayer Libertad atacó, Tito las veces que profundizaba. No, lo de Tito fue fenomenal, Jota. Sí, lo del otro lado Melgarejo también, que Melgarejo mereció el gol, buscó de todos lados. Melgarejo tiene un grave problema. Melgarejo fue la figura para mí. Para mí no, te voy a explicar por qué, Nico. No. Pero es vaya muy fino, ¿verdad? Para el fútbol que nosotros queremos y vemos de otro lado. Que hizo todo, es muy llamativo, hizo un gran partido, pero pierde muchas pelotas. Tito no pierde pelota, Melgarejo pierde pelota. Entonces, ¿por qué los brasileros rompen línea cuando uno descarga y va al ataque y vos ves que ellos 3-4 pisan el área y pasan la línea de la pelota? Porque saben que el compañero no va a perder. Y hoy a la mañana yo ponía el ejemplo de cuando manejamos. Cuando vos estás manejando por una avenida y en esa transversal te sale un auto, vos sabés que el auto está frenando. Pero hay veces hay algunos que te salen de más. Y vos no sabés si va a frenar o no va a frenar y te hace frenar y te desvía y después frenó. Ese timing que uno tiene al manejar es fundamental. No puede frenar en cada esquina. Bueno, claro. Eso pasa cuando nosotros atacamos. Nuestros jugadores no se sueltan porque nosotros no tenemos la seguridad de no perder el balón. Los brasileros cuando pierden es un error y es una contra, pero muy pocas veces pasa. Entonces el que toca pasa y se va, sabe que no se va a perder. Nosotros no. Por eso es que tenemos que ir acostumbrándonos a eso. Y Melgarejo entra en el mismo de Franco y Blas Cáceres, ¿verdad? Que hacen tremendos partidos, pero pierden muchas pelotas. Pero ayer terminó siendo fundamental el trabajo que hizo porque profundizó siempre. ¿Por qué para vos fue la figura Melgarejo, Nico? Y por todo esto que teníamos dudas nosotros cuando él estaba allá lejos y veíamos Melgarejo juega titular, de repente marcaba un gol y decíamos Melgarejo tiene que venir a la selección sin verlo. Y teníamos dudas de qué era Melgarejo. Vino a la selección, no jugó, estuvo ahí, pero lo de ayer fue superlativo, ¿verdad? Eludiendo a 2-3 en una baldosa, encarando. A mí me gusta muchísimo el jugador que toma la pelota y va buscándole al defensor, ¿verdad? Te va a perder, pero te va a ganar también. Y ganó más de lo debido, ¿verdad? Metiendo el enganche de aquí para allá. Hizo lujos que yo no le tenía a Melgarejo. A mí me sorprendió gratamente y se le negó el gol porque el arquero se tomó con él, ¿verdad? Qué sé yo, lo que tiene esa el arquero. De cabeza que le tapó. Extraordinario lo del arquero, ¿verdad? Y toda la pelota que uno decía gol eran de Melgarejo, ¿verdad? A mí me dejó una sensación pero extraordinaria de Melgarejo jugando de volante izquierdo, no de lateral izquierdo. No, partidazo hizo en ese sentido. Pero Bocanegra hizo todo perfecto, por ejemplo. Entonces vos decís, depende del lado que le mire, ¿verdad? Porque tampoco es para sacar la posibilidad de que Melgarejo sea el sobresaliente, porque realmente fue el que más intentó, el que más disputó pelotas en el área, el que sacó el equipo muchas veces cuando no eran en salida rápida, porque Tito en salida rápida, nomás, defensa cerrada, él para y toca, no se complica. Sí. Y ahí Melgarejo sí intenta. Pero tuvo 2-3 jugadas de pelotas que no hay que perder. Y le pasó con Guaireña. Perdió una pelota y vino el gol. Pero ayer, Jota, perdón nomás, sacando ese tema defensivo que quiero que sigas ampliando. Ayer yo lo vi a Tito Villalba, Jota, en eso que vos decís, donde no suele encarar. Ayer se animó un poco más, también, no con desventaja, pero en ciertas posiciones un poco más complicadas a las que habitualmente le encara, que decís es con espacio. Ayer lo vi arrancando en un 1 contra 1, estando un poco estático, digo, o sea, se animó un poco más ayer. Porque ese era el partido, porque ayer Libertad, al poner 3 en el medio y ponerle 5 en realidad con ellos estaban para profundizar, o si no pones a un volante que te haga el papel de extremo, para contener y solamente apoyarte con pelotazos largos al vacío. La salida era esa, salida rápida, entonces ellos sabían que tenían que encarar y sacar el equipo de esa zona.
Y uno mira partidos brasileros entre sí, y es así, 1 o 2 veces nomás se presionan cuando la presión es segura, después se esperan, porque hacen un gran desgaste en lastimar al otro equipo. Y ayer Libertad hizo eso, cuando tenía salida llevaba al equipo para adelante, después ese pase atrás ya te daba la posibilidad de tener. A mí, la verdad me arrepiento, no me fui a la cancha por una falta de coordinación familiar, vamos a decir, porque quería ir a ver en cancha la intensidad de los brasileros. Y me quedé con la tele con la intensidad de los liberteños, de los paraguayos. La verdad fue un partido muy, imagínate. ¿Y cómo se explica, Jota, eso con lo que estábamos hablando ayer? ¿Cómo? ¿Cómo se explica eso que estás diciendo con lo que estábamos debatiendo ayer? Chipi, está el presidente Ditore en línea. Rubén Ditore, presidente, ¿cómo estás? Un abrazo, muy buenas tardes, felicitaciones. Hola, Chipi, ¿cómo estás? Un gusto charlar contigo. No, el gusto es nuestro, presidente. Bueno, contanos cuáles son las sensaciones de esta victoria, de esta clasificación a semifinales. Es lógicamente... es histórica, más allá de que Libertad ya haya conseguido una etapa así en Sudamericana y también en Copa Libertadores, pero bueno, estás ahí de vuelta a un paso de la final, que sí sería inédita. Sí, la verdad que estamos muy contentos porque hemos conseguido una clasificación a semifinales derrotando a un equipo muy grande del Brasil. Y no solamente porque lo derrotamos, sino porque realmente jugamos muy bien, planteamos un partido serio, un partido mano a mano, un partido donde siempre tuvimos el control, lo cual teníamos un poco dolidos, ¿verdad?, por el hecho de lo que había ocurrido allá en Brasil, porque habíamos también jugado muy bien, pero la suerte no nos acompañó, y ayer pudimos dar vuelta a eso. Correcto. Presidente, ¿qué espera de Bragantino? ¿Qué espera de esta serie? Después volveremos seguramente a lo de ayer, porque acá estábamos analizando con los muchachos. Fue un gran partido de Libertad y ante un gran rival como Santos. Pero quiero un poco, ya que tocábamos el tema de las semifinales y mirando un poco el futuro, ¿qué espera de esta serie frente al Bragantino, que es un rival quizás inesperado? No, pero ojo que por algo llegó ahí, ¿eh? ¿Sí? Nadie le regaló absolutamente nada y sabemos que va a ser un equipo y un partido muy difícil, donde estaremos estudiando, veremos cuáles son sus fuertes, veremos cuáles son sus debilidades, y bueno, el cuerpo técnico ya va a empezar a trabajar en eso. Por suerte tenemos un tiempito, casi un mes de para poder planificar tranquilo el partido y hacer que este equipo que se encontró parece de Copa vaya creciendo, y tenemos también que levantar en el campeonato local, ¿verdad?, porque ahí estamos bastante mal. Sí. De hecho, presidente, a ver, esto no es una casualidad lo del Bragantino, porque no olvidemos que es el Red Bull Bragantino, lleva el patrocinio de esta marca austriaca que ya patrocinó a Leipzig, por ejemplo, de Alemania, que tuvo mucho éxito en Alemania y en Europa después, al propio Red Bull de Salzburgo, donde es, de hecho, la marca también, y en la MLS están con el New York Red Bull, o sea, estamos hablando de un equipo que además tiene toda una estructura detrás que apoya y avala esta gran campaña en Copa Sudamericana y también en el campeonato brasileño. O sea, no suena mucho el Bragantino, pero se ha armado en base a una estructura traída de Europa. No, por eso te digo, si bien no tiene el nombre que tienen los otros equipos brasileños que conocemos nosotros y que más frecuentemente están en el arriba en los campeonatos, te repito, por algo está donde está, nadie le regala nada, nadie llega a una semifinal de Copa por suerte, por algo está ahí, y es por merecimiento propio, y lógicamente vamos nosotros a tener que tomar todos los recaudos porque va a ser un equipo durísimo. Sin duda, pero bueno, acá, como decíamos ayer, ponemos las fichas en Libertad, en este plantel, en lo que se ha contratado, en lo que han generado, evidentemente un proyecto también muy ambicioso de Libertad, que supongo esto de la Sudamericana, presidente, es una primera etapa. Yo decía antes, mucho antes de estas semifinales, yo creo que el gran proyecto de Libertad es la Copa Libertadores. Si antes llega una primera final internacional con la Copa Sudamericana, y por qué no una Copa mejor,
pero ya con el campeonato Apertura obtenido, creo que la gran aspiración, amén de no dejar de lado los otros campeonatos, es la Copa Libertadores del año que viene. Claro, la planificación que habíamos hecho cuando se trabajó en el verano fue eso, era armar un equipo, tener un cuerpo técnico estable que trabaje, que vaya viendo todos los valores que tenemos en el club, que se vayan incorporando a aquellos jugadores que de repente podrían dar una mano en los lugares donde el técnico creía que eran convenientes. Se hizo eso, la idea era apostamos a ganar en la Apertura, lo conseguimos. No nos fue bien en la Libertadores, estaba armando recién el equipo, no teníamos gran cosa. Pasamos a la Sudamericana y bueno, la idea era ir armando mejor el equipo y consolidando este equipo y haciendo que sea cada vez más fuerte, que vaya jugando armónicamente entre ellos y fructificando los lugares donde, como te digo, se necesitan, y ir armando un plantel estable, fuerte para el año que viene, para la Copa, los campeonatos y la Copa Libertadores, que es lo que queremos. Nico, JFD. Presidente Nicolás Ledesma le saluda, felicidades, realmente fue magnífico el partido de Libertad ayer, como hay que jugar un partido de Copa, y nos puso bien a todos, me parece, con esta fiebre de los brasileños que bajan a cualquier cancha y ganan, y haberle dejado a uno de ellos me parece que nos satisface y también nos da esperanza de que podamos mejorar a partir, es más amplio lógicamente lo que tenemos que mejorar para el fútbol paraguayo, digo, pero es una punta de la lanza que podemos aprovechar, presidente, ¿no? Claro que sí, automáticamente a nosotros nos da una doble alegría, en primer lugar como liberteño y en segundo como paraguayo, pero esto es importante para el fútbol paraguayo, porque hoy en todos los portales, en todos los periódicos, toda la prensa, que te está diciendo que en una semifinal hay un equipo paraguayo y nuestra bandera, nuestro nombre está ahí. Entonces es importante porque eso cotiza mejor a nuestros jugadores, mejora el nivel de nuestro fútbol. Quiera o no, es un aporte muy importante y eso es bueno, ¿verdad? Porque hoy todo el mundo te dice, por ejemplo, que no hay en las copas no hay ni un equipo argentino después de no sé cuántos años. Y eso es un retroceso para ellos. Sin embargo, estamos nosotros. Presidente, la semana pasada se habló mucho en las redes sociales de la posibilidad de que Libertad contrate un delantero más. ¿Eso está dentro de los planes? Y mira, vamos a ver ahora si se abre. Yo tengo entendido que se tiene que abrir una ventana al pase ahora, en semifinales. No sé si es factible. Sí, se abre, presidente, se abre. Entonces estaríamos viendo la posibilidad, vamos a estudiarlo, ¿verdad? Si es que se da. Y si no, tenemos un plantel largo con jugadores de primer nivel que el técnico puede echar mano, ¿verdad? Pero si por ahí se dan las circunstancias y la posibilidad existe, yo creo que es el punto donde estaríamos reforzando el equipo. Hay que averiguar bien, ustedes y nosotros también, ¿verdad? Porque el libro de pases de la APF está cerrado, ¿verdad? Entonces ahí es lo que me entra la duda a mí, presidente. Y tengo entendido que Conmebol abre en semifinales, pero ahora vamos a consultar eso con Conmebol. La Conmebol abre, presidente, de eso estoy seguro. Ahora, ¿cómo lo congenia con lo de la APF? No sé, pero para semifinales se puede contratar en Conmebol. Ese no hay caso, ese sería un jugador que estaría contratado solamente para jugar los partidos de Copa, no puede jugar el campeonato local. Correcto. De hecho, presidente, en semifinales de la Libertadores, el que se va a sumar ahora es Diego Costa, en el Atlético Mineiro, por ejemplo, que fue nuevo refuerzo. Pero ellos, yo no sé si tienen su libro de pases abierto en Brasil. Está abierto en Brasil. Por eso. Sí, pero ellos pueden, pues al tener abierto en Brasil no les es problema porque le permite jugar los dos campeonatos. Hasta lo que digamos nosotros, la contrapartida es que si se contrata un jugador va a ser solamente para jugar los partidos de la Copa. Libertad haría una especie de Cruz Azul con Pepe Cardoso ya por el 2001, lo contrató solo para la Copa Libertadores de América, por ejemplo.
Y puede ser, por eso te digo, todo eso vamos a entrar ahora, tenemos un poquito de tiempo como para poder manejar eso y vemos si es factible y si se da, ¿verdad? Y si no, porque no es tampoco una cuestión de vida o muerte, pero si se puede reforzar, sería interesante. Claro. JF. Sí, saludarlo al presidente, JJ Gómez le saluda al presidente, muchas felicidades, no es fácil llegar a esta instancia de un torneo internacional, y la verdad es que yo recién valoraba y decía, podían ir la pelota al palo y no entrar, te podían meter una contra y se te quedaba, pero la verdad es que Libertad fue competitivo y que dentro de ser competitivo estuvo en esos pequeños detalles para ganar estos partidos, y eso realmente no es fácil y tiene mucho tiempo de trabajo, ¿verdad? Más que nada valoramos esa situación. Hay muchísimo trabajo detrás, muchísimo trabajo. Generalmente uno analiza y califica, ¿verdad?, a los jugadores que jugaron, que entran a jugar, al cuerpo técnico, a los jugadores. Pero yo te puedo decir, porque estoy en el día a día del club, que el trabajo es mancomunado de muchísima gente, innumerable cantidad de detalles que hay que tener en cuenta, los cancheros, cuerpos médicos, las cocineras, los utileros, todo un ejército de gente, la gente administrativa que trabaja sin parar como para que esto se plasme, ¿verdad?, al final en un partido de fútbol y donde los jugadores puedan rendir. Pero te digo, hay un ejército de gente que está trabajando en silencio detrás de estos jugadores para que ellos puedan demostrar en la cancha todo lo que vale. ¿Qué sintió, presidente, cuando vio el festejo de los hinchas liberteños presentes en el Defensores del Chaco? Después de mucho, el público de su equipo presente en un estadio y presente para observar una clasificación histórica. Sí, una alegría inmensa, pero no solamente por ver el público de Libertad, porque nosotros como dirigentes no sentimos mucho la ausencia, o sea, sentimos la ausencia del público, ¿verdad? Pero no sentimos mucho la ausencia nuestra de asistir a un partido de fútbol, porque nosotros nunca dejamos de ir a las canchas, o sea, los partidos los seguíamos viendo, pero esa gente, ese futbolero, ese paraguayo que espera del fin de semana para ir a las canchas, como sea del equipo que sea, ¿verdad?, y que no podía hacerlo hace más de un año y medio, ver la felicidad que tenía esa gente era increíble, y realmente, a pesar de ser poca gente en proporción al tamaño del estadio, alentaron sin parar todo el partido. Realmente era muy emocionante ver. Presidente, muchísimas gracias por su tiempo, felicitaciones, un abrazo. No, gracias a ustedes, que vayan. No descarta, es más, dice, vamos a hacer el intento, ¿verdad?, de traer un delantero más. ¿Cuándo se juegan las semifinales de la Copa Sudamericana, Fede? En septiembre, después de las eliminatorias. Te voy a confirmar las fechas en un minuto. Ah, pero entonces falta un mes. Casi un mes. 3 semanas. ¿Tiene tiempo aún? 3 semanas por lo bajo, ¿verdad? Porque, a ver, eliminatorias tenemos en 14 días. Ayer eran 15. O sea, el jueves 2, ¿verdad? Jueves 2. Las 2 primeras semanas de eliminatorias, las dos primeras semanas de septiembre están destinadas a las eliminatorias. 22 de septiembre. Sería, sí, 22 y 29. Y sí, tenés un mes. Son las fechas tentativas para los partidos. Recordemos que Libertad define de local. Ese es un punto importante. Enfrenta a Bragantino, la ida va a ser en Brasil, la vuelta en Asunción. Está perfecto. Sí, un mes, o sea, hay mucho tiempo. El tema nomás, J, Nico, Fede, de audiencia, es encontrar ese jugador que pueda ser contratado solamente para jugar la Sudamericana. Yo no sé si se va a poder eso. De valía, ¿verdad? Un jugador de valía, o sea, que valga la pena traer. Y un jugador que viene para 2 partidos inicialmente. Sí, pasa que necesita un centro delantero. O sea, hoy tenés Sebas y Tacuara.
pero se te llega a faltar uno de los dos y tenés solo uno. En ese sentido le falta el que estaba haciendo ese trabajo era Antonio Vareiro, que venía jugando por dentro, ¿te acuerdas? Ya lo utilizaba un poco más de media punta o de segundo punta, y Vareiro, a pesar de no ser centro delantero, tiene ese peso en el área por su gran juego aéreo y su atropello. Ese jugador es el que no tiene, y peor si es que uno se te lesiona y el otro se te suspende, ¿verdad? No tenés el otro 9. Por eso es que normalmente hay 3 centrodelanteros en los planteles, ¿verdad? Más en este caso de que Libertad también va a tener que afrontar el torneo local que está remando de atrás. Claro. Y es de jugar él con centro delantero sí o sí. Sí. En un momento hasta inclusive utilizó 2, y hay momentos, normalmente juega uno y un media punta, pero hay momentos del partido que necesita los 2 puntas. Ayer, si el resultado se le era adverso, en algún momento iba a entrar Sebas con Tacuara. Entonces, claro, si es que te llega a faltar uno de ellos, y ayer necesitaba él tener 2 dentro del área, ¿con quién inventar ese segundo? Tu segundo punta que puede inventar es Tito, es Franco, es Merlini, Bogarín, pero todos son medio atrás. Capaz si remontamos un poquitito atrás, Melgarejo hizo eso en sus inicios. ¿Verdad? Hoy te podría ser una solución Melgarejo como segundo 9, en el caso ya de que necesites como última opción. Pero me parece que por eso busca un punta más, una lesión muscular de alguno o un golpecito de alguno, y se queda con un solo 9. Claro, o sea, para vos está Ferreira, Tacuara y después no hay más. Como centro delantero, ¿no? Claro, como 9-9. Sí. Y sí, ayer Tacuara entró en los últimos minutos. El tema es que si, como manifestás, ¿verdad? Si es que a Tacuara le pasa algo, o a Sebastián, ¿verdad? O de repente hasta juega con 2 puntas en algún partido, por más que haya cambiado eso, te quedás sin nada. Hoy le pasa en la banca. Hoy le pasa a Guaraní, Chipi. Alfio no puede jugar con Libertad un partido trascendental y no tiene otro. ¿Y no? El 9 Ferfer tiene, pero el 9 Alfio chocador de área no tiene. Pues entró un chico Rodríguez el otro día, Steven Pérez creo que fue prestado, ya no está más, o sea, otro punta no tiene. Ferfer se te resfría en la semana y no tenés delantero. Adrián Martínez era una opción de Libertad también, que fue cedido a Cerro, que sí, no es un 9-9. Claro, él es puntero. Pero un 9 que eventualmente podría apoyar en una situación particular. Sí, él no es cabeceador, él no es de área, pero él es delantero, sí. Él es más delantero de todo lo que tiene ahí. Quiero ir de vuelta al partido de ayer. Perdón, Chepi, pero sí, tiene este chico Fernández. Ayer no jugó, pero Fernández él es la característica de básicamente de Adrián, ¿verdad? Es delantero, sí, entra al área y es velocista también. Él jugó con Tacuara como titular el partido pasado contra 12 de octubre y ayer estuvo en el banco de suplentes. Sí, señor. Perdón, chico. No, tranquilo, Jota. Quiero ir de vuelta al partido de ayer. ¿Cuál fue la clave para vos? Se habla del buen planteamiento de Garnero, ¿verdad? De que planteó bien el partido. ¿Qué hizo Garnero? ¿Cómo planteó? ¿Cuál fue la clave para que Libertad se vea sólido, se vea bien, se vea competitivo y termine ganando el partido ayer, Jota? Cerró espacio y le dio dinámica. Jamás pudieron filtrar pases por dentro. O sea, Ramón Martínez, Hugo Martínez hicieron un gran trabajo por detrás de ellos. Fue fenomenal para mí lo de Bocanegra en la salida, en el hombre a hombre, en la cobertura, en manejar los tiempos. Cerró completamente y los extremos. Cortar cuando había necesidad de cortar. Y fue agresivo cuando tenía que ser. Un gran trabajo. Y que puso gente dinámica. O sea, lo sacó a Javi Báez, no lo puso a Marcelo Díaz y no lo puso a Tacuara, que todos son figuras. Muy bien, ayer Viera también se pasó, ganó el puesto y justifica esa titularidad. En momentos claves ganó duelos importantes en el segundo tiempo, en especial cuando Santos empezó a atacar por todos los costados. Totalmente. Hay reacciones fundamentales de Viera que cortaron esos ataques del equipo brasileño. Totalmente agresivo, dinámico, rápido. Capaz en otro partido donde vas a tener tenencia y te van a esperar era Javi Báez, porque el Viera no tiene el pie de Javi Báez. Pero ayer era Viera. Y no tuvo apuro Libertad. A mí me dio la sensación que ellos sentían que jugando así alguna vez iban a marcar un gol. No sé si tan temprano.
pero de que se le iba a dar, se le iba a dar. Jugó con tanta solvencia, Libertad, no hubo una desesperación, no hubo meter un pelotazo. Las pelotas metidas para Villalba fueron pelotas precisas, por eso que él sacó provecho también con su velocidad. Tuvo al maltraer a Wagner, creo que era el defensor izquierdo, era ahí al lateral también. Por eso fue muy bueno lo de Libertad. A mí me gustó muchísimo lo de Libertad. ¿Qué fue lo que más te gustó dentro de eso, Nico? Y eso, que jugó con una claridad y una tranquilidad, ¿verdad? Sabiendo de que jugando de esa manera iba a llegar al gol. Que sí o sí iba a llegar al gol. Nunca se desesperó, nunca se apuró. Jugó, pero muy bien lo de Huguito Martínez, fue sensacional. Un chico que recién parece que tenía 500 partidos en Copa, jugó con tanta... se pegó el lujo de meter tacos, de hacer todo lo que uno dice podía haber del lado brasileño, pero sin embargo él lo hizo, y lo hizo como recurso, no hizo por cancherar. Una vez sí no me gustó porque miró hacia la izquierda y tiró la pelota siempre hacia la derecha. Pues, esa la hizo de su primer partido en primera. ¿Qué hizo eso? Además, en el medio campo no... ¿Te acordás que yo le criticaba a Nico? Sí, en el primer partido en primera, porque él hacía eso y no era agresivo. A eso voy, Jota. ¿Qué hizo él para ganar la posición? ¿Qué hizo Hugo Martínez? Sí. Él estaba en todos los embrollos, se iba, chocaba, se tiraba al piso. Eso delante hasta remata al arco, Jota. Ayer le quedó una pelota en el primer tiempo. Pero en el choque yo digo, Fede. Sí, claro, pero digo, también le va agregando eso. Sí, o sea, también es una opción que tiene Libertad para alguna situación determinada, para cerrar una jugada o hasta para llegar al gol. Porque en su inicio él jugaba cuando el partido se le daba. Él no entraba en el partido. Cuando había espacio, él jugaba, tocaba para un lado, miraba para el otro, ¿te acordás? Que hablábamos de eso no hace un año. Y hoy es otra cosa, hoy él está en el partido, él entra en el partido, él se hace cargo del partido, el crecimiento que tuvo es muy grande. Baglioni jugó en buen nivel, ¿verdad? Por ahí sí podíamos tener alguna duda de alguien, ¿verdad? Pero jugó muy bien, defendiendo bien y sacando buenas pelotas, y le metieron en aprieto al técnico, ¿verdad? Porque cuando Julio Caballero nos dice se prepara Franco, y nos preguntábamos con Edwin, ¿a quién le sacaba si todos estaban rindiendo bien? Por rendimiento no le podía sacar a nadie, ¿verdad? Va a decir, aflojó algún aspecto táctico, un cansancio de más, algo que no pudimos detectar, alguien se tomó del muslo, algo por el estilo que no vimos, ¿verdad? Tito hizo 3 corridas seguidas, que él normalmente hace corridas, se fusila y vuelve a recuperar los 2-3 minutos, pero ya a los 70 y tanto, que es el momento donde los brasileros, en teoría, te sacan la ventaja, ¿verdad? En esa dinámica, en esa resistencia, en esa intensidad, ellos a los 90 te siguen corriendo. Por eso es que también sacó Bangioni, que tenía tarjeta amarilla, ¿verdad? Y puso Matías, que también tiene mayor cabezazo, porque ellos también metieron un 9. Sí. Y esos últimos 10 minutos, pues, es donde con pierna cansada ocurren los errores. 1,95 m, no sé qué tiene el dentro. Sí, por eso le sacó a Tito, para darle frescura con Franco, para seguir trabajando en lo defensivo y en lo ofensivo. O sea, no metió un defensor, metió un mixto otra vez. ¿Cómo lo viste a Tacuara los minutos que jugó? No hizo mucho, tocó la única pelota que tocó cuando sacó. Pero ¿cómo lo viste? Digo, en el sentido de jugó poco, ya sé, pero está bien, está dolido por estar en la banca, lo ves bien. Yo creo que no. Yo le preguntaba justamente a Edwin cuando entró ese muchacho de 1,95 m y lo llamaron a Tacuara. Le pregunté a Edwin si Tacuara entraba para defender o para atacar, ¿verdad? Teniendo en cuenta eso, porque estaban metiendo muchas pelotas aéreas también, ¿verdad? Y Edwin me contestó que para los dos, para las dos facetas, ¿verdad? Pero me parece que Tacuara entendió. Además, Sebastián Ferreira jugó un gran partido. Mira si metía ese contragolpe él solito contra 4. Sí, yo creo que se comportó como un líder, porque cuando estaba por entrar él daba indicaciones, inclusive a Sebas, ¿verdad? En ningún momento mostró, y sabía que iba a entrar un minuto, hizo Tacuara Cardoso, pero él tenía que entrar, y entró bien, intentando tener algún manejo en alguna contra. Inclusive ya Sebas ya no estaba volviendo para tapar el medio, y Tacuara entró y hizo ese recorrido que le dieron los minutos. Inclusive tuvo esa contra, ¿verdad? Que no llegó el cruce de Huguito que decía Nico, esa jugada era para Tacuara. Sí. Tenía que ser preciso nomás el pase. Claro. No fue.
Bueno, lo quiero escuchar a Daniel Garnero, técnico de Libertad, y seguimos hablando del partido de anoche. Poneme Garnero y el gol de vuelta de Libertad, está en semifinales nada menos de la Copa Sudamericana. A ver, el técnico Gumarelo y el gol del equipo de Libertad. ¿Qué representa para usted esta clasificación? ¿Y considera que es más que meritorio por cómo se dio el encuentro de ida en Brasil? Sí, nosotros la verdad que estábamos muy ilusionados de hacer dos buenos juegos. Sabíamos que enfrentábamos un rival muy duro, muy difícil, y lo hicimos así. En los 180 minutos la verdad que no tuvimos mayores sobresaltos, controlamos mucho al rival, tuvimos muchas situaciones, y el partido de hoy, por sobre todas las cosas, quedó abierto en el resultado, pero en el trámite creo que el equipo estaba muy bien parado, estábamos controlando cualquier intención de aproximación a nuestro arco del rival, y todas las salidas que tuvimos, si hubiésemos tenido un poquito más de efectividad, creo que hubiésemos tenido un partido un poco más tranquilo, sobre todo al final. Julio Caballero, de Radio Unión FC 800 AM. ¿Era tentador jugar quizás con un delantero más acompañando a Sebastián Ferreira, pero se decidió repetir el mismo 11 de la ida y salió perfecto? ¿En base a qué esa decisión? Y me daba la sensación de que es un equipo que tiene mucha asociación de juego, el rival, pero ante las pérdidas dejan mucho espacio atrás de sus defensas, y nosotros de esa manera, tanto con Tito como con Lorenzo y más Seba, íbamos a tener grandes opciones de poder llegar con claridad al arco rival, como pasó en el partido de ida. Y hoy, sobre todo en el segundo tiempo, si hubiésemos tenido un poquito más de tranquilidad o de efectividad, hubiésemos podido ampliar el marcador y jugar un poco más tranquilo. No es que lo terminamos nervioso el partido, pero el resultado estaba muy abierto. Clasificó su equipo incluso jugando bien, pese a no sufrir, dilapidó situaciones claras de gol. Particularmente sé de su trabajo cómo insiste en la definición en la tarea diaria. ¿Es ansiedad o apresuramiento? No, tenemos que ir en busca de esa precisión. En los últimos juegos el equipo está mejorando considerablemente. Los últimos 3 partidos fuimos superiores a los rivales, generamos, no estamos teniendo esa efectividad que teníamos en otros momentos, y eso nos hace a veces correr de atrás en el juego o no poder ampliar la diferencia. Si nosotros logramos eso, vamos a poder obtener mejores resultados de lo que estamos obteniendo. Lo de hoy es muy bueno, pero en el torneo local nos estaba costando un poco. Tremendo triunfo, profe, en una serie que puede considerar que en ambos juegos demostraron las ganas y la calidad de su plantel. Sin duda. Sí, eso era algo que nos propusimos también, ¿no? Sabíamos a lo que nos enfrentábamos, pero teníamos que dar ese salto de calidad y confiar en que nosotros también podemos estar a la altura de equipos y de ligas más competitivas. Y hoy la verdad que creo que el resumen es eso. Hoy se vio un partido muy intenso, con un nivel futbolístico y de intensidad física elevadísimo, muy por encima de lo que estamos acostumbrados, y el equipo realmente lo hizo muy bien, dominó al rival, controló al rival y no lo dañó en la manera que lo podía haber dañado. ¿Cree que este es el fruto del trabajo de 6 años en el fútbol paraguayo y qué le genera su primera semifinal como DT? No. Nosotros siempre que competimos buscamos ganar. ¿Quién no? Lo que pasa es que no siempre es sencillo, y hoy no digo que fue sencillo, pero estamos atravesando un buen momento, estamos mirando muy para adentro, el equipo puede seguir creciendo, lo viene haciendo en los últimos partidos, y ojalá que esto no se detenga y que la próxima fase, que sabemos que va a ser muy difícil, estar así como estuvimos hoy, a la altura de las circunstancias. Emilio Gaona, Cáritas 680 AM, Punto Penal. ¿Para quién va dedicado, profe, esta clasificación a semifinales? Están a un paso de una primera final internacional de Libertad. ¿Qué te genera eso en la cabeza? Y excelente el rendimiento de Hugo Martínez. No, la verdad que estamos contentos porque pasamos la fase, sinceramente. Sabemos que estamos en semifinales, pero el lunes tenemos un partido muy importante por el campeonato local. Y así vamos a seguir yendo como se tiene que hacer. El próximo partido es el más importante. Cuando nos toque pensar en la semifinal, obviamente que vamos a apuntar
todos nuestros cañones, todas nuestras fuerzas a eso, y obviamente deseando poder pasar un escollo más para llegar a la final. ¿Cómo ve el rendimiento de su equipo tras los últimos 9 partidos, donde suma 3 triunfos, 3 derrotas y 4 empates? No, son distintas las competencias, son distintas, hay un montón de cosas. Nos costó en el arranque, pero ahora estamos mejorando. Ahora el equipo está mucho más seguro. Habíamos perdido un poco de seguridad, de confianza, eso nos hizo perder un poco de precisión y perdimos contundencia. Entonces eso nos costó, y ahora el equipo, este triunfo también obviamente puede servir para que esa inyección anímica que quizás estábamos necesitando, arranquemos totalmente, porque tenemos un gran plantel y podemos disputar mejor todavía los torneos que estamos compitiendo. Se vienen otros 2 duros partidos. ¿Cómo piensa encarar al próximo rival, o es muy pronto para pensar ya en el siguiente juego? Nuestro próximo rival el lunes, Guaraní. Tiro libre para el Guma, autoriza el árbitro, va Melgarejo, mete el centro, la pelota arriba, cabezazo, el arquero, ¡gol! Quiere dejar a un brasileño fuera. Ahí está Sebastián Ferreira. De pecho pone Libertad 1, Santos 0. Gran centro de Lorenzo Melgarejo. En la anterior ya le había pegado bien, pero no había pasado al primer hombre. Barbosa había ido y no le pudo ganar a ese primer hombre en el palo de Santos. En esta, otro centro bastante parecido. Molesta Ramón Martínez, no puede sacar Matson, que estaba en el primer palo. Aparece Barbosa por detrás, cabecea la pelota, se metía. Joao Paulo salva el arco del Santos y en el segundo palo aparece el goleador Seba Ferreira. Recuerdo que la semana pasada en la ida había ocurrido algo igual. Había peinado Bocanegra en el primer palo y nadie apareció en el segundo. En esta se recordó, estuvo atento el goleador Seba Ferreira. La pelota quedó viva en el segundo, apareció el pecho del goleador. Gana Libertad 1-0 sobre 14 minutos. Y ahora el Santos va a tener que salir más de lo que estaba intentando hacer en esta primera etapa, que ya estaba siendo complicada. El Guma pisa fuerte y quiere meterse en semifinales. El primer gol del partido se produjo a los 13 minutos de esta primera etapa. Bueno, ahí estaba Daniel Garnero, el técnico de Libertad, el gol del Guma, relatado por Nico Ledesma, comentado por el señor Storrer el día de ayer, en la gran victoria de Libertad en Copa Sudamericana, que avanza a semifinales y va frente al Bragantino. ¿Sí, señor? Una cortita internacional de último momento. Se confirma que José Peseiro no sigue como técnico de Venezuela. Acaba de hacer el anuncio el presidente de la federación local. Menciona que ayer recibieron la nota de renuncia de parte del técnico portugués. Venezuela es uno de los rivales de Paraguay en el mes de septiembre. El último rival... ¿No había cambiado hace poco a Peseiro? No. Peseiro llega... ¿Hace cuándo está? Peseiro llega justamente para el comienzo de las eliminatorias. Y nuestra lista del exterior va a salir en cualquier momento, pero hoy. Sí. Así que tenemos a un rival, uno de los 3 rivales de septiembre, que en este momento está sin técnico. Nico, ¿pero los reservados o ya la lista definitiva de los de afuera? No, la lista ya de afuera. Correcto. ¿Alguna sorpresa, muchachos, o no? Florentín. No, de los de afuera digo. Cierto. Y de afuera, por ahí Tony todavía no está. Santander estaba jugando, tenemos muchos 9 lastimados. Ahí tiene que venir alguien. Porque los 2 de afuera están lastimados. Lescano está lastimado y Ávalo está lastimado. Sí. ¿Verdad? Amarilla hizo un gol ayer. Sí. Lindo gol.
Hablo de Luis Amarilla, delantero de Liga de Quito, hizo un muy buen gol, se eliminó finalmente su equipo. Como dice Víctor, clasificó juega en la Atlético altura. Paranense, juega en la altura. Y vamos a jugar en la altura. Y si es por eso, pero no creo que tenga cabida, Williams Riveros, una de las figuras del Barcelona. Él no juega en la altura, cierto, pero semifinalista de la Libertadores con Barcelona. Ahí arriba lo que hay un espacio, Claro. no sé si es para Luis Amarilla porque no fue parte del proceso y es un combo fundamental. Muy fundamental. El tema es que sería demasiado nuevo. Sí, por eso. Es una inyección ahí, Jota, muy que tendría sus fundamentos, ¿verdad? Pero es muy arriesgada, ¿eh? Es cerrar los ojos y ponerle contra Ecuador. No. Y Carlos González. Pero entonces no le llamas. Siempre el nuevo nos gusta. No, cansamos de él. Jota, mira, yo coincido con Nico. Si es que lo llamas, lo pones contra Ecuador. Claro. O si no, no lo llames. No, ¿para qué le va a llamar? A lo mejor te sirve para algún momento del partido, pero no para hacer jugar de titular. El partido hoy se trabaja primero y después se gana. Eso ayer te mostró Libertad. Pero ¿quién está más acostumbrado a trabajar en altura? Si es por eso? Mira, Jota, no estoy diciendo que tenga que ser convocado, digo nomás que si es convocado, lo pones contra Ecuador, o sea, no, ¿qué vamos a inventar? Acordate de Carlos González contra México cuando vino recién esos primeros partidos, después no le llamó más. Le costó a él agarrar, hay que entrar en un circuito, un manejo encima. Es que lo de Rivero, Jota, no es para que entre en el circuito, es para este partido en específico si es que se da, eso nomás yo voy. Pero lo de Rivero no amerita, el 9 sí puede ser, porque tu 9 es el que te falta, Sí, pero Rivero no amerita. Por el lugar donde se va a jugar el partido nomás, Jota. Si era en el llano, yo no iba a decir lo mismo. Además el partido se va a jugar en el estadio de Liga de Quito. Junior. Si queremos ser más específicos en el tema. Junior, pero estamos hablando del nuevo o del central. El central Juan Barcelona. No, estamos hablando de Totín. Estamos hablando de Amarilla. Perdón, de Amarilla. Yo dije recién de Rivero. Sí, no creo. Amarilla. Totín Amarilla. Empuja, estira y encima hay un agujero ahí. Pero de ahí a llegar a ser titular está hablando de un gran déficit. O sea, tan grande era el agujero. O sea, voy a tener el proceso con Tony, ya tener el proceso con Santander, ya tener el proceso con Carlos González, ya tener el proceso con Tacuara, ya tener el proceso con Seba. Pero Jota, teniendo en cuenta nuestras experiencias en la altura también, yo no sé si es descabellado pensar en algo así. O sea, González, Santander, no es que se van a enojar, van a entender que el tipo está jugando ahí, que es una cuestión para ese partido. El siguiente contra Venezuela ni aparece. Probablemente. Por eso, para mí, dentro de la prioridad está González, Santander, Ángel Romero, ¿verdad? Y a lo mejor me olvido de alguien más. Pero digo nomás que si le llamás para un partido, Tony Sanabria, para un partido que se va a jugar en Ecuador, de donde él es, y se va a jugar en su cancha, le pone, o si no le llamás. Eso nomás lo que yo digo. Totalmente. Por supuesto que hay otros que están en la fila. Mira que él en algún momento va a estar en la selección porque él hace goles donde se va. Él fue goleador en Estados Unidos, él fue goleador en un equipo antes de llegar a la Liga de Quito en Ecuador y ahora está siendo goleador. De Ecuador. O sea, de ahí se fue a Minnesota y de Minnesota va a Liga de Quito. Él tiene números de goleador y estando en un equipo grande haciendo goles va a entrar. En algún momento va a entrar porque él tiene números de goleador, Nico. Ahora, fíjense en lo siguiente, Santander hace mucho que no es convocado por Berizzo. Sí. De hecho, desde la Copa América pero ahora recién está jugando. No jugaba, ¿te acuerdas? No jugaba. Ahora recién está jugando. Pero había un tiempo que él estaba y no lo llamaba Berizzo. Ahora sí, ahora volvió. Lo de Tony Sanabria, uno entiende que es por una cuestión exclusiva del jugador, que por un tema personal no quiso venir. Una lesión, dijo Berizzo en la última conferencia. Ya está recuperado, dijo. O sea, bueno, hagamos la pausa, muchachos, y sigamos debatiendo. Hay muchos temas sobre la selección, porque yo insisto, yo coincido con Nico. O sea, yo no sé cuál es la evaluación que se puede hacer, por eso no tomo postura en el tema, porque creo que debería incluso hasta revisarse la estadística de cómo nos fue las veces que pusimos a un jugador, porque recuerdo el caso de Teto Cristaldo, por ejemplo. Se hablaba mucho de la altura de La Paz, él jugaba ahí. Yo no sé si hubo otros casos anteriormente de jugadores que fueron citados específicamente para un partido y que tal no fue, si realmente fueron solución, si no sumó demasiado, si perdimos, si ganamos, porque también creo que hay que revisar un poquito la historia y sacar un número que es una referencia y punto, ¿verdad? De lo que podría pasar, pero realmente ¿cuánto suma
el jugador que inesperadamente aparece en una selección por el solo hecho de estar jugando en el lugar donde se juega y en este caso con el plus de la altura. O realmente no incide mucho. Habría que revisar. Habría que revisar. Pero bueno, está ahí la opción de Totina Amarilla. ¿Sí, Fede? Era otra época, pero yo recuerdo, y Nico recordará mejor, Alfredo Jara. Era convocado siempre para el proceso de aclimatación. Recuerdo que estuvo en la época de Carpegiani y en la época de Marcarian. Pero si no me equivoco, nunca llegó a jugar. No. Pero estuvo siempre en ese proceso de aclimatación de Sucre, una semana, después La Paz. Era también la misma situación, era marcada goles y... En Bolivia. Ese sí que si llegamos a tener su promedio, nos vamos a caer de espalda. Qué cantidad de goles que hacía Alfredo Jara, qué cantidad de goles. El equipo donde se iba él tenía una cantidad inmensa. Hoy es el ayudante de Chito. Él es el ayudante de campo de Chito Ayala. Ah, mira. Bueno, para ir a la pausa. Para ir a la pausa, Chipi, escucha esta, por favor. 358 dice, bien Libertad. A diferencia de Barcelona, que está entre tres poderosos equipos en Libertadores, Libertad para mí está a la par de los tres en la Sudamericana. Más allá de que Peñarol sea multicampeón continental y Paranaense es campeón sudamericano. Mis fichas por Libertad, dice este amigo 358. Yo la verdad lo vi mejor a Libertad que a Peñarol, sinceramente. Coincidiendo con lo que dice el amigo, hasta diría lo vi mejor que lo poco que le vi a Peñarol, no lo vi tan intenso como Libertad y con el juego de Libertad que tiene por momentos cuando trata de jugar y de atacar y de asociarse. ¿Sabe qué tiene Peñarol? Pero sí. ¿Qué tiene Jota? Tiene un buen tiempo de trabajo de haber refrescado la casa con jugadores de la casa y un par de experimentados y muchos chicos. Nosotros hace un año por ahí habíamos hablado de eso porque tiene un arquero. ¿Te acuerdas que di el ejemplo que jugó a los penales con un chico con síndrome de Down? Sí. Me llamó mucho la atención y empecé a mirar un poquitito que era el arquero de Peñarol. Dawson creo que es el nombre. Y Peñarol tenía unos elogios de su gente, porque volvimos al Peñarol de la vieja guardia, ¿verdad? De todos de la casa, que corría, que jugaba, que metía, y hace un año que está jugando así. Y o sea, lo que hoy le está pasando es un trabajo de chicos que ya ganaron experiencia. ¿Con quién va a jugar ahora Libertad? Pregunta el 472. Bragantino. Repetimos que es Bragantino el rival de Libertad. Y un dato allí. El Red Bull Bragantino. Así es. Habrá un finalista inédito en Copas Internacionales. Libertad o Bragantino. Y por el otro lado de la serie tenemos a Peñarol, varias veces campeón de la Libertadores, y Atlético Paranaense, campeón de la Sudamericana y finalista en su momento de la Libertadores. Bueno, vamos a la pausa, ya se enfrió todo el bocadito que trajo Cristian. Bueno, feliz cumpleaños, Cristian querido. Feliz, gran persona, gran profesional, nuestro querido operador Cristian Rivarola, que está hoy de cumpleaños. La pausa, 12:32, encima trajo de los delicados. El señor Cristian, no, trajo cualquiera. Sí. Gastó lo que recibió del derecho de formación de Alvarito. Bueno, hacemos la pausa y ya venimos, dale. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. ¿Querés sentir el placer de darte un buen gusto? Toca el punto P en tu celular y entregate a la comida rápida. Pedí tu plato preferido en Pedidos Ya. Pedidos Ya, el placer de pedir. Un préstamo para tu primer auto significa tu independencia y nuevos lugares por conocer. Lo que te pasa a vos, también nos pasa a nosotros. Y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. En Itaú, te acercamos a tu primer auto ofreciéndote préstamos con trámites simples y rápidos. Ingresá a itaú.com.pi y pedilo hoy. Si estás vos, está Itaú. ¿Y qué tal tu día, amor? Normal. A las 6 me fui al gym, de ahí pasé por el súper, luego a la ofi, el tráfico horrible, almorcé con Adri y luego me fui a la veterinaria a buscar a Lulú. Ah, y la llevé a dar una vueltita por el parque antes de pasar por lo de mamá. ¡Wow! ¿Qué tomaste hoy? Leche Trébol, la número 1. Lácteos Trébol. Nutre tu día, nutre tus emociones. Trébol, hace mucho somos tu preferida. Hace 10 años somos top of mind. Sentí la naturaleza y todo lo que nos brinda. De la madre tierra viene una mezcla especial, con sabor y confianza. Te queremos.
En Localiza podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros desde $35 para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Querés sentir el placer de encontrar platos con hasta 50% off y almuerzos hasta 20.000 guaraníes todos los días? Toca el punto P en tu celular y deja que el ahorro entre a tu vida. Pedidos ya, el placer de pedir. Este finde, el postre lo pedís en Monchis, y si lo pagás de forma online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless, te regalamos 30% de ahorro. Promoción válida hasta el 29 de agosto de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Quise, llámalo como te guste, porque sabemos que te va a gustar. Llegó a la familia Quise, el nuevo queso cremoso para untar Quise Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de caloría. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Quise Light. Quise Light se suma a nuestros sabrosos quesos cremosos, cheddar, ahumado con ajo y clásico. Encontralos en nuestros 17 salones o en los mejores puntos de ventas del país. Quise, otro producto con la calidad del Lactos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortizer. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por sus frescuras, sabor y calidad en muy poco tiempo ya es el agrado del exigente consumidor paraguayo. Yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones, con menta y boldo, cerdón y burrito, té verde y sabor limón. La presentación té verde y sabor limón también contiene cocuy, cedrón, capií. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Más novedades de Arcoiris, seguinos en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Tiro libre para el Guma. Autoriza el árbitro. Va Melgarejo, mete el centro, a pelota arriba, cabezazo, el arquero. ¡Gol! Quiere dejar a un brasileño fuera. Ahí está Sebastián Ferreira. De pecho pone Libertad 1, Santos 0. Gran centro de Lorenzo Melgarejo. En la anterior ya le había pegado bien, pero no había pasado al primer hombre. Barbosa había ido y no le pudo ganar a ese primer hombre en el palo de Santos. En esta, otro centro bastante parecido. Molesta Ramón Martínez, no puede sacar Matson, que estaba en el primer palo. Aparece Barbosa por detrás, cabecea la pelota, se metía. Joao Paulo salva el arco del Santos y en el segundo palo aparece el goleador Seba Ferreira. Recuerdo que la semana pasada en la ida había ocurrido algo igual. Había peinado Bocanegra en el primer palo y nadie apareció en el segundo. En esta se recordó, estuvo atento el goleador Seba Ferreira. La pelota quedó viva en el segundo, apareció el pecho del goleador y gana Libertad 1-0 sobre 14 minutos. Y ahora el Santos va a tener que salir más de lo que estaba intentando hacer en esta primera etapa, que ya estaba siendo complicada. El Guma pisa fuerte y quiere meterse en semifinales. El primer gol del partido se produjo a los 13 minutos de esta primera etapa. ¿Cómo vivieron esta clasificación en el grupo? Muy contentos, nosotros nos pusimos el objetivo de pelear todos los torneos que estamos compitiendo y dimos un gran paso. Julio Caballero, de Radio Unión 800 AM. ¿Qué te pide Daniel Garnero jugando sin acompañante fijo en ataque, más allá de la llegada de los extremos y los internos para apoyarte? Y otra cosa,
¿Fue uno de tus mejores partidos hoy con el Guma? Me pide que trate de aguantar la pelota, que pueda descargar bien, ya que estoy ahí arriba solo, que pueda aguantar para que lleguen los compañeros. Y de acuerdo a la segunda pregunta, sí, me sentí muy bien, me sentí con confianza ya desde antes del partido, estaba muy confiado de que iba a ser un lindo partido. Merecida clasificación, y en lo personal, ¿lo que significa el gol de la clasificación? No, muy lindo porque cada delantero vive de los goles, si bien a veces no se da uno intenta, de repente hay rachas malas, pero ya ahora espero que este sea el primero de muchos de vuelta. ¿Siente que su equipo fue perjudicado en algún momento por alguna mala decisión arbitral? Pensamos en el partido de ida, sí, pero nosotros tratamos de pensar más en lo que podíamos hacer, en lo bueno que podíamos hacer. Nosotros éramos conscientes que dependíamos de nosotros para poder conseguir esa clasificación. ¿Qué tienen que mejorar para los partidos de semifinales? Yo creo que eso el profe nos va a decir en la semana, en estos días, así que vamos a esperar ahora a disfrutar y ya pensar de vuelta en el torneo local y ya veremos eso después. ¿Cómo está el grupo tras este triunfo y el paso a la siguiente fase? Muy contentos, nosotros somos un grupo muy unido, yo creo que nos apoyamos en todo, hay momentos buenos, momentos malos, pero siempre estamos unidos y ahora toca disfrutar este momento. Seguramente esta noche seguirán disfrutando del triunfo, pero ¿tenés un análisis del próximo rival? ¿Llegaste a ver algún partido del Red Bull Bragantino? No, ahora estamos pensando en disfrutar este momento ya. Yo creo que con todo el equipo vamos a ver todo lo bueno y todo lo malo que tiene el próximo equipo para poder hacer lo nuestro también. Libertad es el team deportivo que revela su recia gestión, el espíritu noble y activo de la más entusiasta opinión. Es el pueblo que exalta campeones a la airosa Legión Libertad. 12:41, seguimos en la R800, cerramos momentáneamente el capítulo que se llama Libertad, muy contentos realmente por cómo jugó Libertad y cómo consiguió la clasificación. Hoy se abre el campeonato, señores, la sexta fecha, con un muy buen partido en la previa, podemos decir. Nacional juega con Guaireña. Partidazo por lo que pelean ambos, que están ahí en el primero con la intención de todos, dicen, en el caso de Guaireña principalmente, es distinto a lo de Nacional, salir de la zona del descenso, no meterse en esa zona donde está cómodamente desde el año pasado, después la puntuación para copas internacionales y después el campeonato. Sí. Nacional en ese sentido me parece que mira las copas internacionales y el campeonato, o sea, no tiene problema de promedio. Pero a la larga me parece que si no hace una campaña extraordinaria Nacional, que no arrancó de una buena manera, van a pelear lo mismo. O sea, van a pelear por ese cupo internacional. Por eso son partidos muy parejos, que cada fin de semana tenemos alguna final, se cruzan todo entre todos. Y se trata de dos equipos muy regulares en su juego, ¿verdad? Que rinden bien. El otro día medio se complicó Guaireña, pero levantó de vuelta. Sacó un empate. El rendimiento que están teniendo estos dos equipos están dentro de lo que uno espera ya en una sexta fecha de campeonato, ¿no? Sí, encima son ya con un buen tiempo de trabajo, ¿verdad? Ya me parece que es el tercer campeonato que arranca Rodrigo. Él había arrancado la apertura. Había arrancado el clausura. Sí. El apertura y ahora el clausura otra vez. Él dirige en la última parte de la apertura 2020. A la última parte. Salida de Tiburón Torres. O sea, es el segundo plantel que arma. En el clausura... No, el tercero. El tercero. Clausura 2020, llega hasta cuartos de final, lo elimina Sudamérica. Apertura 2020, termina en el tercer lugar. Y ahora clausura 2021. Es un buen tiempo de trabajo. Y los dos llegan iguales, ¿verdad? En cuanto a intensidad de juego, en cuanto a elaboración. Es difícil decir que hay un favorito o no. ¿Cómo muestran estas cosas? Es difícil, la verdad que es difícil. Nacional en teoría viene un poquito mejor, ¿verdad? Sí. Porque ya va a estar Leo, que estaba con una molestia, tiene al goleador del campeonato, tiene a un par de jugadores de nivel de selección, ¿verdad? Para Guarilla fue inclusive
convocado y tuvo esa lesión. Arrúa me parece que donde haya un agujerito también en algún momento va a ser convocado. Tiene lo de Cristian Rivero, lo de Farid, que son 2 mundialistas. En ese sentido y en herramientas le marca una diferencia a Guaireña, que también es un equipo que se acomodó a su situación, porque Troadio siempre dice, ¿verdad? Es un club que hay que saber manejar por la herramienta y la forma en que tiene su idiosincrasia todavía de acomodarse en primera división. Pero también tiene mucho tiempo de trabajo. Él y Troadio conoce mucho Nacional, porque él se nutrió de muchos jugadores de Nacional. Sí. Lucas y Fernandito Romero, por ejemplo, son jugadores que él trajo de ahí. Romero, que tuvo un paso importante por Guaireña y eso le permitió estar hoy en día en Cerro Porteño. Sí. Y Lucas González está todavía, no juega. Está aún. Recuerdo que tuvo buenas actuaciones en la recta final del Clausura del año pasado, en el que Guaireña llega hasta semifinales. Inclusive él marca el gol que se anula contra Guaraní, que es el gol polémico en la olla. Pero después es como que tuvo altibajos. O sea, tuvo buenos momentos, pero no los pudo sostener. Sí, y hasta ahora continúa en Guaireña. Es una de las alternativas. Tampoco es de los titulares de Troadio Duarte, por lo menos en estos últimos tiempos. Pero Guaireña tiene lo que siempre mencionamos, que generalmente el técnico no cambia de equipo. 1 o 2 nombres. Y no hablo solo de partido a partido, fecha a fecha, sino de torneo a torneo. Hay muy pocos cambios en Guaireña, sí. Porque se le van jugadores, ¿verdad? Se le fue Del Valle, se le fue Báez, el lateral izquierdo en un momento. Después Sasá, que había sido el primer 9 de Guaireña. Pero se le fue uno de los centrales, Navarro, creo que era. Sí. Pero Paniagua llegó y entró bien. Hoy Paniagua y Candia son casi indiscutibles en el puesto. Mendoza, que inclusive había sido una de las primeras incorporaciones cuando Guaireña llegó a primera, hoy es una alternativa. El que funcionó bien también fue el que hoy está en Luque, ¿verdad? Ángel Martínez, que ahí andaba bien y de repente salió. Pero con Aquilino volvieron a encontrar otra vez el lateral. Sí, y con mucha regularidad también. ¿Cómo están en las posiciones estos dos equipos que juegan hoy? ¿Tenés vos a mano? Nacional es el que puede llegar bien alto, parece, ¿verdad? Sí, Nacional 5, Guaireña 5, ambos equipos con 5 unidades. Recordemos que Guaraní está en lo más alto con 13, River quedó con 10, Cerro Porteño 9, Sol de América 8, Luqueño 7, Nacional y Guaireña con 5. Y en la tabla acumulativa tenemos a Guaireña con 31 y a Nacional con 35. Nacional hoy está quinto. Es decir, Nacional es Paraguay 1 en Copa Sudamericana, a un punto del cuarto, que es Olimpia. Remarcamos bastante la cuestión de Olimpia, que en este momento es Paraguay 4 en Copa Libertadores. Nacional está a un solo punto. Empieza un mano a mano entre estos equipos. No hay mucha diferencia, de todas formas, porque Guaraní segundo tiene 38, Cerro Porteño 37, Olimpia 36, Nacional 35. Y para Guaireña es una buena oportunidad. Hoy en día sexto y de manera cómoda. Hoy en día está en zona de Copa Sudamericana, pero es una buena oportunidad para acercarse a Nacional. Si gana Guaireña, va a pasar a 34, uno menos que Nacional, y se va a ubicar a 2 de Olimpia, que está en zona de Libertadores. Que supongo no es descabellado pensar que Guaireña, sumando puntos, pueda acceder por lo menos a ese cupo de Paraguay 4 en Copa Libertadores. Le beneficiaría deportiva y económicamente. Sí, así mismo es. Bueno, hoy el partido entonces que abre la sexta fecha del campeonato. Vamos a hablar de Olimpia en un ratito. Antes le quiero contar que en el tenis internacional Rafa Nadal dijo: no más por esta temporada. Tengo que arreglar algunas cosas y le está causando mucho dolor y molestia, fundamentalmente la lesión en un pie. Así que Nadal en sus redes sociales acaba de informar que ya no va a participar de ningún torneo en la temporada 2021. Así que un atractivo más que lógicamente pierde por esta temporada, repito, el tenis internacional. Y hay partidos muy buenos. Sigue la novela de Mbappé, si se va, si se queda, si viene, si se va. Entonces, un ratito. Bueno,
Bueno, sería bueno. ¿Te puedo dar un número mientras, Nico? Sí, claro que sí. Que hablaba yo de los goleadores porque es algo interesante, las estadísticas siempre dan una tendencia. Y hablábamos de Alfredo Jara, ¿verdad? Que a lo mejor no es un nombre que fue muy... una marca registrada en el fútbol paraguayo, pero sí, en Chile, en Ecuador y en Bolivia principalmente, donde jugó. Pues sus números son impresionantes. Nico. En el Real Potosí jugó 114 partidos, hizo 77 goles. Sí, en el Wisterman jugó 37 partidos, hizo 23 goles. Más del 60%. Después, en el Oriente Petrolero, 22 partidos, 9 goles. En 12 de octubre jugó 5 partidos, nomás hizo 2 goles. Igual ¿Acá dónde jugó? Acá jugó en 12 de octubre. Seguimos con esto enseguida. Douglas Martínez, ¿cómo estás, Douglas? Gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola, Nico, ¿cómo estás? Un saludo ahí a tus compañeros y a tu audiencia. Bien. Un partidazo estamos diciendo ahí. En el rótulo siempre nosotros ponemos ahí el título partidazo entre Nacional Guaireña. Después ya depende de los jugadores, Douglas, ¿no? Sí, así mismo. La verdad que Santiago Guaireña, y las veces que nos tocó enfrentarle, se vio bueno, realmente. Hola. Sí, te escuchamos atentamente, Douglas. Sí, por eso te lo dice. Siempre vimos una expectativa y no de edición a la excepción. ¿Qué pasó? No se escucha. Douglas. Hola. Te escucho. Sí, te escuchamos, Douglas. Dentro de una evaluación, todavía no es tiempo, obviamente, ¿están en el lugar que deben estar en la tabla, digo, o por juego, por plantel, deben estar más arriba, o no hay desesperación por el momento? No, realmente nosotros pretendíamos otra regularidad a esta altura del campeonato, pero estamos trabajando para eso, ¿verdad? Y no podemos ser menos de lo que fuimos en el torneo pasado, porque prácticamente es el mismo equipo, el mismo técnico, y lo que se pretende es igualar lo que se hizo en el primer semestre o mejorar inclusive. Douglas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? JJ Gómez le saluda. Sobre eso yo le quiero plantear un poquitito algo que viene pasando y mucho en nuestro fútbol. Nacional tuvo un gran torneo el año pasado, por ciertos detalles no terminó peleando hasta la última fecha el campeonato, podía haber bien ganado el campeonato, pero se le fueron jugadores importantes, se fue Sousa, se fue Garay también, ahí de la zona defensiva. Es como que quedó un poquito el plantel más corto hoy en nombres, ¿verdad? Seguramente hay chicos que vienen empujando ahí atrás. Sí, pero Sousa no era tampoco titular, alternaba con Saracho, y Garay no era luego titular, era alternativa eventualmente. Justo se lesionó Farid y terminó ahí jugando un par de partidos. Pero nuestra política es justamente jugar con los juveniles, y en ese contexto estamos supliendo ahí o llenando esos pasos con chicos. Por ejemplo, en el lugar de Garay está Alex Aguilar, se llama uno de la reserva, que tiene características muy similares a lo que era Garay, inclusive un poco mejor técnicamente. ¿Es zurdo también? Central grande, zurdo. Y en el medio están empujando ahí, por ejemplo, el viejo Jonathan Benítez, que ya le dieron oportunidad de debutar en primera y ahora está volviendo. Entró en los primeros partidos y así sucesivamente. Le puedo preguntar por el caso de Verdún. A mí particularmente, y yo solamente lo vi en un par de partidos, no lo tuve día a día, no. Pero es un jugador que a mí me gustó mucho. Y después lo vi en Atirá. Él no volvió a tener chance de Nacional, terminó saliendo de Nacional. Parecía un volante zurdo dinámico de buen pie que iba a tener por ahí más posibilidades. Él sigue siendo nuestro jugador. Sigue siendo. A préstamo natural, y justamente por oportunidades más continuas se fue a Atirá,
porque fue un pedido estrictamente del cuerpo técnico de Aturá, y en vista de que en esas condiciones él tenía un panorama mucho más alentador en cuanto a oportunidades, justamente fue que se le prestó. Douglas, como hombre de APF también, ¿cuál es tu expectativa respecto a la posibilidad de retorno ya oficial, formal de los aficionados a los estadios? Y realmente esa área trabaja el doctor Gusto, que es el director. No, yo gocé, Douglas, pero... yo gocé, Douglas. Tu expectativa, por eso te dije, vos confiás, vos estás también trabajando nosotros ahí. Tenemos, desde que se inició la pandemia, yo te diré que mi expectativa era que en 6 meses volvamos toda la normalidad, chico, pero no. No es así, y más todavía sabiendo que en esta situación la última palabra la tiene el gobierno a través de un interés de salud pública. Claro. Nosotros lo máximo que podemos hacer es proponer, y en ese plan la APF a través de su director médico, su dirección médica, planteó el proyecto piloto de vuelta el público a las canchas. Sí. Por eso te menciono, ¿verdad? Tenían que evaluar eso. Pero no sé cómo está, ¿verdad? La última palabra la tiene el Ministerio de Salud Pública. Claro, sí, nosotros hablamos con Bruste, hablamos con Michel permanentemente, pero yo sé que vos sabés más, pues. Entonces, por eso nomás te pregunto. Nosotros hablamos permanentemente, ojalá que tengamos ya para los partidos de Paraguay, que va a ser un empujón muy importante también para la albirroja, para los partidos que se vienen. Entonces, mente positiva por lo menos, ¿verdad? Sí, totalmente, te vuelvo a repetir, nosotros tenemos muchísimas ganas de que la gente vuelva al estadio. Sabemos que la camiseta 12 pesa para todos los clubes y más todavía para la albirroja, como decís. Pero por ahí hay cuestiones que se le exigen más a una institución como la APF, porque eso es lo que siempre también Voz Populi se reclama, ¿verdad? No se le permite a la gente volver al estadio, pero los boliches nocturnos están copados de gente, por ejemplo. Sí. O los torneos irregulares en el interior del país proliferan, inclusive hasta riña de gallo, donde se juntan muchísimas personas, pero cuando queremos llevarle a la gente al estadio se vuelve muy exigente todo. Entonces, pero se entiende también, de vuelta, repito, para una institución tan grande como la APF hay que ajustar todos los detalles, no podemos dejar nada al azar. Somos conscientes de eso. Totalmente de acuerdo. Douglas, ¿cómo anda Juan Carlos Galeano, el presi? Bien, ahí, siempre trabajando en el club y nosotros apoyándolo en todo. Qué bueno, qué bueno. Saludos para él y para Nancy, por favor, cuando los veas, mi querido Douglas. Gracias por atendernos. Lo voy a hacer llegar, Nico. Un saludo de vuelta a todos tus compañeros, que estén bien, y saludo a la audiencia. Ahí está Douglas Martínez, dirigente del Club Nacional, y bueno, eso es cierto, se es más exigente con la APF, que es lo que señala Douglas. En el interior hasta el famoso evento del Torín, por ejemplo, se realiza. Sí, y la pasada por redes sociales que, es más, promocionaban. Ni siquiera una cuestión privada, por decir de alguna manera. Hay un gobernador o un jefe de la seccional que se enoja y acá no entra nadie, claro. Y así, lo mismo la quema de los pastos, así, o sea, no, todos los años pasa lo mismo. Sí. ¿Y cómo mismo puede ser que no sepa quién quemó el pasto, quién fue el que inició, si se sabe hasta quién es hasta el último chisme se dan los puertos? ¿Cómo no van a saber quién fue el primero si encima se queda todo quemado el pasto? O sea, sí, no hay castigo. No hay castigo, todos los años igual. Así mismo, y los gobernadores son los primeros que apuestan ahí en la carrera de caballo, en el Torín y todas esas cosas. Así estamos en Paraguay. Bueno, vamos a ir a la pausa, ¿sí? Víctor, vamos a la pausa y ya volvemos. En un ratito vamos a tener el calendario que va a completar la 6ª fecha del campeonato. Fede, tenemos, ¿verdad? Sí, señor. Copa Paraguay, ayer hubo una sorpresa, si no estoy equivocado, ¿verdad? Con un equipo del interior clasificado. Vamos a revisar en un ratito y ya a la vuelta vamos a estar hablando de eso. ¿Sí, Jota? Después le decimos que nos sirven los técnicos.
Es cierto. Vos me vas a entender, Nico. Entiendo perfectamente. Le echan la culpa a los técnicos. Vamos a la pausa, Cristian, por favor. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Moscas y mosquitos, arañas y cucarachas. Hasta alacranes podemos tener con este clima. Con Matiris mata todo. Evita que tu casa sea un aeropuerto y da limañas. Úsalo en todas sus presentaciones. Es súper efectivo, fulminante, más rápido que chisme de barrio. Matiris es la solución para acabar con todo tipo de insectos, voladores y rastreros. Y aparte, te cuida del dengue. El que sabe, sabe. Matiris, efecto superior contra insectos. Tupi, 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 Tupi tiene el mejor local, ven al mundo Tupi, Tupi, por precio y mayor variedad, ven al mundo Tupi, mejor servicio y garantía en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyeni, Músicos del Chaco, teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. A Cayetana se le heló la sangre. Su alma ya estaba fundida en la luz, en el canto de los pájaros. De levantar pesas de vértigo, que le habían ayudado a sacudirse de los hombros la pobreza. Lo que acabas de escuchar son fragmentos de Ya no hay lugar, de Karen Colmán. El viejo señor obispo, de Augusto Roa Bastos. Esta zanja está ocupada, de Raquel Sayer. Cuando la obra de un escritor se conecta con la de otro, crea un legado eterno. Inscribite al Premio Itaú de Cuento Digital en www.premioitaú.org. Escribir es vivir para siempre. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Si el plan de este fin de es pizza con amigos, pedí en Monchis que te regalamos 30% de regalo pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 29 de agosto de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen del Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Pino Leche, crecer juntos es compartir. Pino Leche te invita a compartir con tus hijos la rutina de limpieza y desinfección en tu hogar. Compartí con ellos las tareas que aseguran la salud y el bienestar. Limpia y desinfecta el ambiente, superficies y objetos con Pino Leche. Pino Leche, limpia, desinfecta y perfuma. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen del Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín.
Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Disfruta de las ofertas exclusivas de Continental. Del jueves 19 al domingo 22 de agosto encontrarás los productos más solicitados de la línea Continental a precios imperdibles, al contado o en cuotas, para que puedas equipar tu cocina con los mejores productos, además de llevarte regalos directos con tus compras. Y eso no es todo, porque si ya sos cliente de Tupi, tu primera cuota lo abonás recién a los 30 días. Te esperamos en nuestro showroom sobre Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, este jueves, viernes y sábado de 7:30 a 18 horas. Y por supuesto, podés comprar las 24 horas en www.tupi.com.py o a través de nuestras redes sociales y retirar en el día 2 horas después de haber realizado tu compra de nuestra exclusiva zona Pickup. No te lo podés perder, la gente sabe. Quise, llámalo como te guste, porque sabemos que te va a gustar. Llegó a la familia Quese, el nuevo queso cremoso para untar Quese Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de caloría. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Quese Light. Quese Light se suma a nuestros sabrosos quesos cremosos, cheddar, ahumado con ajo y clásico. Encontralos en nuestros 17 salones o en los mejores puntos de ventas del país. Quese, otro producto con la calidad del Lactos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortizer. Cuando el asado nos llame, choris no pueden faltar. Viena, picante o morcilla, napolitano es genial. Los chorizos siempre de Chorti, pero qué buenos que están. Chori queso, solo Chorti, el único original. Embutidos Chorti, qué buenos que están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de venta del país. Calidad de la cooperativa Chortizer. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Antojo de comida mexicana, pedilo en Monchis, que este fin de semana tenés de regalo 30% de regalo, pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 29 de agosto de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Luego de cocinar ese delicioso plato, ese asado o el más dulce postre, el trabajo que queda en la cocina es mucho más fácil con Citrón Detergente Lavavajillas. Citrón, el detergente lavavajillas más poderoso. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. La yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones: menta boldo, cedrón burrito, té verde sabor limón, coco y cedrón capí. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Seguimos en la R800, hay novedades en Olimpia. Ayer hablaba el presidente con los compañeros, con Ariel, con todos los que estaban esperando en el aeropuerto internacional.
y lógicamente dijo que no, que todos están abocados ya para trabajar con miras al futuro inmediato, que es el campeonato, el partido que tiene Olimpia ante Sportivo Luqueño, que está dolido, como todos, lógicamente, los olimpistas, pero que hay que dar vuelta la página. Y en relación a los renunciantes, dijo que hay renuncias que pueden hacer bien, es lo que señaló el presidente del Club Olimpia. Y hoy se está hablando de algunos jugadores que van a ser transferidos, así que vamos a estar con Ariel y Fran en un ratito para tener novedades de este plantel de Olimpia que necesita transferir por el tema económico fundamentalmente. Hoy habló Escabone, el doctor Oscar Vicente Escabone, y está habilitando, fíjense ustedes, doctor Escabone pide colaboración con que seríamos nosotros. No salió esa parte, ¿verdad, Cristian? ¿Dónde van a aportar los hinchas de Olimpia que quieran para reflotar el club, se puede decir ya a esta altura, JF? Ahora, qué momento de Escabone, ¿verdad? Porque él viajó y se fue allá en el plantel en el peor momento. Y importante fue esa foto, importante fue mostrar ese apoyo en ese momento. Después salió 5, todo lo que vos quieras, pero los jugadores hay veces que se sienten también... vos sabés quién es el que entra al vestuario y en qué momento entran al vestuario, ¿verdad? Quién es el que se va a cenar contigo y en qué momento se van a cenar contigo. Y lo que hizo Cabone realmente es muy bueno. Y ahora otra vez abanderando esta situación, ¿verdad? Porque quién no va a confiar en Escabone para ir a poner su grano de arena. Totalmente. Me parece que es un buen mensaje. Lastimosamente se llega a esa situación. Así mismo es. Ariel y Fran, ¿cómo estás, Ariel? Buenas tardes. Hola, Nico, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Te saludo a todos los compañeros de la audiencia de Unión. Bien, bien. Muchos frentes en Olimpia a esta altura, más allá de lo estrictamente futbolístico, ¿verdad? Sí, realmente con muchas novedades, teniendo en cuenta las proyecciones que tiene justamente la comisión directiva ya después de lo que dejó la eliminación en Copa Libertadores y ahora ya buscarse lo que va a ser también ya el torneo clausura. Se está realizando, o se va a realizar, mejor dicho, una campaña para que los hinchas puedan colaborar y de esa forma ayudar al club, encabezando esta campaña 2 presidentes honorarios históricos de mucho peso para la institución, la de el señor Osvaldo Domínguez Díaz, también la de Oscar Vicente Escabone, y donde están abordando que se sumen también otros expresidentes para apoyar esta campaña y de esa forma, como habían dicho anteriormente otros directivos, ir ayudando y salvando la situación económica por sobre todas las cosas del club. No sé si va a haber algún retorno, ¿verdad?, para los hinchas, pero está bien eso dentro de lo estrictamente legal. ¿No va a haber un mayor espacio para que el hincha reclame en caso de, o como ven ustedes? Y yo, por lo que puedo observar, hay un entusiasmo incluso, Nico, y con la idea firme de poder colaborar, porque el monto que se menciona para que el hincha pueda colaborar es de $5. A partir de $5, era unos casi 35.000 guaraníes, ¿verdad? 33.000, 34.000 guaraníes hoy por hoy al cambio, ¿verdad? Y de esa forma ir incentivando a los hinchas y de poder ayudar. La semana que viene se va a estar lanzando justamente esta campaña y seguramente uno imagina que van a llamar a conferencia de prensa para tener los detalles, los pormenores acerca de esta campaña que está impulsando o están impulsando expresidentes del Olimpia, como el caso del señor Domínguez y también del doctor Oscar Vicente Escabone. Claro, pero fíjense un poco que hacemos una colaboración acá para hacer una chorizada nomás, ¿verdad? Y después siempre hay uno que dicen, no hay más chorizo, y pan que no hay, a la pucha, y no hay gaseosa que no compraron, ¿verdad? Entonces el que puso ya tiene el derecho a reclamar más, pues a eso me refiero, o soy muy exquisito. No, ciertito. Cierto. En las redes siempre hay un grupo que le dice al otro, vos no podés criticar nada de Olimpia porque no sos socio. Claro. Imagínate ahora
que el hincha común va a poner $5, pueden ser 5, 10, 20, 30, 10.000 también, ¿verdad? Sí. Con más razón ahora la gente que ponga ese dinero va a decir, yo puedo reclamar porque a eso me refiero. Claro, y yo creo que va a haber un control seguramente, me imagino, y también seguramente habrá una persona encargada que podrá manejar, auditar solamente el monto que se ha colaborado y a dónde va a destinar esa plata, ¿verdad? Por eso yo creo que todos esos detalles, esas preguntas, me parece, Nico, que van a llamar a conferencia de prensa la próxima semana para saber realmente, porque es muy buena la pregunta que están realizando para despejar todo tipo de dudas, ¿verdad? Claro. ¿Y los transferibles? Y se habla del Pollo Recalde, que tiene ofertas de Chile, también tiene ofertas de Brasil. El caso de Iván Torres, que tiene ofertas de Fortaleza de Brasil. Lo de Saúl Salcedo y Ramón Sosa, que tienen ofertas de España. Pero todo es conversable y por sobre todo si convence las pretensiones que quiere Olimpia, ¿verdad? Yo creo que de esa forma se va a poder hablar acerca de una transferencia, pero lo concreto y lo más cercano hoy por hoy es la situación de Pollo Recalde, que hay un interés real de Universidad de Chile y vamos a ver si es que eso prospera o no. Ariel, ¿número de salto de Pita hay? No hay. O sea que no podemos ni siquiera tener tendencia de qué es un buen dinero hoy para Olimpia, ¿verdad? A mí lo que me habían dicho que se puede aproximadamente por $1.800.000 y unos $500.000 aproximadamente se quedó para hoy. Pero una información extraoficial. Ariel, ¿y por Saúl cuánto gastó Olimpia? ¿Tenés en mente? Saúl, tengo entendido que fueron $3 millones. Pero voy a revisar un poco porque realmente no estoy seguro del monto. Así que voy a revisar y vamos a ver cuál es finalmente la situación de Saúl Salcedo. Pero no creo que haya sido un dinero que Olimpia puso al contado, ¿no? No, para nada. Bueno, pero igual es un monto que tiene que pagar en algún momento. Claro. Peor aún, ¿no? En síntesis, la ventana de transferencia de Olimpia para con sus jugadores está abierta. Sí, sin duda de que está abierta, y vamos a ver si es que convencen las transferencias y convencen las ofertas, mejor dicho, a la comisión directiva del club para ver si es que se da o no la salida de algunos jugadores. ¿Y de equipo para el juego con Luqueño ya se habla o todavía no? ¿Querés esperar un poco más? Todavía no han trabajado en la parte táctica, se está trabajando por sobre todo en la recuperación de los jugadores. Decir mañana yo creo que va a parar el equipo, solamente más que nada un repaso de lo que pretende el profesor Enrique Nandaya, y ahí vamos a tener ya el panorama más claro, pero escuchándolo con bajas importantes también, Nico, como hay que recordar, son 6 jugadores los que no están, 4 por lesiones, 2 suspendidos, y se podría mantener el equipo el jugador Mateo Gamarra. Hay que ver si debuta Tobías Castellano como lateral izquierdo, y en el medio sí se da la presencia de Edgardo Orsuza por el suspendido Richard Ortiz. Así que yo creo que mañana vamos a tener el panorama mucho más claro acerca de lo que sería el equipo fundamental del Deportivo Luqueño el día domingo. Bueno, vamos a estar atentos, Ariel, ¿sí? Sí, señor, por supuesto, vamos a estar atentos a la evolución, por sobre todo, más allá de que yo creo que va a ser prácticamente imposible que lleguen los que están con su periodo de recuperación, pero hay que aguardar, como decía también el profesor Enrique Nandaya. Así que un probable: Alfredo Aguilar, Otálvaro, Saúl Salcedo, Mateo Amada, Tobías Castellano, Ramón Sosa, Ryan Ojeda, Edgardo Sousa, Derly González o Marcelo Villarría, y adelante Roque, y podría ser Derly González el compañero, o en todo caso Pollo Recalde. Un abrazo, Ariel. Dale, señor, que hasta la próxima. Bueno, nos vamos. Tenemos la palabra del presidente de Olimpia, de Olimpia.
de ayer en el aeropuerto. Me marea todo, Cristian, pero se entiende, está de cumpleaños. Dentro de un rato juega Betis con Cádiz. Vamos a ver si Arzamendia juega de titular. Se recuperó y estaba concentrado, nominado lógicamente para jugar este partido. También tenemos partido hoy en la Liga Mexicana. Mazatlán, que es la sensación, juega con la Universidad Autónoma de Nuevo León. Un buen partido. Tenemos partidos en Estados Unidos, tenemos partidos en Argentina, Aldo Civi con Colón, por ejemplo, Banfield con Estudiantes, Sarmiento con Talleres, Independiente, Defensa y Justicia. Es otro partido. Y hay un partido que involucra a un paraguayo también. ¿Dónde se me fue eso? Por la Bundesliga no hay. PSG juegan un ratito también. Así que vamos a ver el partido del PSG. Acá está. A las 2 de la tarde, dentro de un rato, juega el NEC contra el PEC en el fútbol de Holanda. El otro día entró Barreto y perdió mal porque comenzó con el Ajax. Así que entonces perdió por goleada. Vamos a ver si hoy levanta cabeza jugando de local el equipo de nuestro compatriota Edgar Barreto, que sigue jugando. Sí, Fede. Una info de última que me pasa Pedrito García, un saludo para él. Los organizadores de la edición 2021 de la más importante competencia atlética del país a nivel internacional, la Prueba Maratón Internacional de Asunción, anuncian su postergación. La medida es una respuesta ante las adversas condiciones ambientales que se viven en estos días en el área metropolitana y el Bajo Chaco a raíz de grandes quemazones con aire totalmente contaminado por el humo. El evento estaba previsto para el domingo 29 de agosto. Esto está suspendido por ahora y hay cierta preocupación porque ya varios atletas llegaron del exterior para la competencia. Qué bárbaro. Están en el país, se estaban preparando y se encuentran con esta noticia. Pasó, reitero, a ver, aclaremos, pasó para el 29, esa es la nueva fecha. Iba a ser este domingo y pasa para el 29 de agosto esta maratón internacional, aguardando, por supuesto, que las condiciones climáticas mejoren. Nos vamos, Jota. Nos vamos, señor. Nos vamos, Sotoa. Nos vamos. Volvemos mañana con la programación 12, y con los partidos también. Felicidades otra vez a Cristian, que está de cumple. Chau. Bueno, estamos golpeados por supuesto, un resultado que a nadie le gusta. Tenemos que ya dar vuelta la página, concentrarnos en el torneo local en este momento. Y bueno, comienza de vuelta el domingo con el partido con Lucas. ¿Cómo se recompone esto, presidente? No, trabajando, ¿verdad? Trabajando. Nosotros, por un lado, podemos decirle que llegar a cuartos para nosotros fue un primer logro. Queríamos llegar a semis, pero sabíamos que teníamos enfrente a un gran rival como lo es Flamengo, ¿verdad? O sea, un equipo importante, yo diría uno de los mejores equipos del continente. Sabíamos que era una misión complicada y después del partido que tuvimos acá localmente aún más complicado. Repito, es un resultado muy fuerte que nos golpea, por supuesto, pero esto se recompone trabajando, y tenemos poco tiempo para eso, ¿verdad? Para recomponer filas. La crisis esta hay que aprovecharla para reestructurar, así como se aprovechó la crisis en lo financiero para hacer una reestructuración total de la parte financiera. También en lo deportivo, nosotros estamos en una crisis deportiva, y esa crisis deportiva hay que salir trabajando. Sí, justamente hay jugadores que se llevó alguna oferta por alguno de los jugadores. No, nosotros ya antes, digamos, de este combo, de este ida y vuelta de Libertadores, ya tuvimos varias ofertas por varios jugadores, y siempre hemos sido muy claros que para nosotros la prioridad era la Libertadores, y ahora vamos a profundizar. Ustedes vieron lo de Isidro Pita, que también era una de ellas. Justamente esperamos a ver cómo avanzábamos en Libertadores hasta concretarlo, pero tenemos ofertas varias de varios jugadores. ¿Qué tiempo habla de reestructuración? ¿Le parece que hay jugadores que cumplieron también su ciclo ya en el Olimpia en esta parte? No, cuando hablamos de reestructuración, y sobre todo cuando se habla de reestructuración profunda, como lo hicimos, repito, también en la parte financiera, en la deportiva, naturalmente se habla de una etapa nueva. Reestructuración significa, y yo creo que parte ya lo vieron, o sea, el hecho de que Mateo juegue su primer partido en Brasil
ante el Flamengo es una clara demostración a qué me refiero. Presidente, sabemos que la victoria tiene muchos padres, la derrota prácticamente todo lo contrario. ¿Usted cómo se siente, presidente, a nivel personal con esta situación que vive el club? No, primero golpeado, porque esto es muy reciente, ¿verdad? Golpeado, pero al igual que los jugadores, nosotros no tenemos mucho tiempo, ¿verdad? No tenemos mucho tiempo para recomponernos. O sea, aparte de estar golpeado, no hay otra manera de encarar esto. Nosotros ahora vamos a descansar unas horas nada más y después ya de vuelta a trabajar a full para llegar bien al partido con Luque. Presidente, ¿cómo se explica la brecha contra esta clase de equipos como Flamengo? Y mira, primero podemos hablar siempre por lo más fácil, que es lo numérico, ¿verdad? Lo numérico siempre es lo más simple. Estamos hablando de un equipo con un presupuesto de más de 100 millones de dólares y nosotros acá en Paraguay, un equipo que te llegue a 10 millones de dólares al año ya es mucho. Pero nosotros inclusive en Olimpia estamos hablando de que queremos llegar a un presupuesto de 7, 8 millones de dólares al año. Entonces, hay una brecha. Yo particularmente creo que hoy en general los equipos brasileños están unos cuantos peldaños por encima de los demás equipos, y dentro de vuelta de los equipos brasileños los tenemos al Flamengo, que otra vez para mí está por encima de los demás. Entonces hay un tema de presupuesto, por supuesto, pero cuando uno llega a esta instancia que llegas a cuartos, no hay que olvidar, nosotros dentro de todo eliminamos al Inter. El Inter de Porto Alegre también es un equipo con un presupuesto de cerca de 80 millones de dólares. Quiere decir de que en el fútbol siempre todo puede pasar, pero es sumamente difícil, y sí creo que el Flamengo es un tremendo equipo. El tema de Peter, presidente, hay específicamente por un jugador puntual que llegó una oferta, se habló en su momento de Brian Ojeda. Nosotros tenemos 4 jugadores para los cuales llegaron ofertas y para los cuales se está trabajando. La parte más emotiva. Se habla mucho de lo difícil que es estar en la presidencia del club. Que usted personalmente va a terminar su ciclo, está encontrando ese acompañamiento que tal vez necesita un presidente de la Olimpia. Sí, yo creo lo que nosotros necesitamos en Olimpia en general es darle tranquilidad y que todos los sectores puedan trabajar tranquilos, ¿verdad? Grande como Olimpia, por supuesto, lo más importante y lo que se ve en la cancha en los 90 minutos es la parte deportiva. Pero detrás de eso hay toda una máquina que está trabajando y nosotros tenemos que darle esa tranquilidad al Club Olimpia, ¿verdad? Entonces, y esa tranquilidad tiene que comenzar por la presidencia, por la comisión directiva y por todos los demás integrantes de que forman parte del Club Olimpia, ¿verdad? Yo, en mi caso personal, efectivamente ahora voy a ir a descansar unas horas y ya esta tarde de vuelta tenemos varias reuniones que tienen que ver con varias cosas, con lo comercial, con lo financiero. Ya mañana de vuelta estamos con temas deportivos que tienen que ver con el partido con Luque. O sea, esto no para, ¿verdad? Yo estoy fuerte, yo estoy, repito, dolido, golpeado. Esto no es lo que queríamos. Sabíamos de que una vez que uno llega a cuartos, que para nosotros llegar a cuartos después de tanto tiempo ya fue algo muy lindo, pero queríamos más. Uno sueña con más. El sueño era llegar a semifinales, pero sabíamos que no iba a ser un tema fácil. Entonces, en este momento, si me preguntan lo personal, por supuesto que estoy golpeado, estoy enojado, pero no para nada debilitado. La renuncia por un lado, así como también respecto a las opiniones, las diferentes opiniones que se pueda tener dentro de la comisión directiva, ¿verdad? Entonces, más que nada, respeto su posición, pero nada más que eso. Yo diría que tienen que preguntarle a ellos, ¿verdad? Los motivos, etcétera, etcétera. Yo les respeto. ¿Pero le comprendió esa situación, presidente? No, yo lo que diría es de que cuando uno tiene un momento como el que tiene el Club Olimpia, donde cada uno, esto es realmente muy desgastante, ¿verdad? Es un trabajo sumamente desgastante y donde cada uno siente que estando o no estando le hace un favor al Club Olimpia, ¿verdad? O sea, en algún momento dado una renuncia puede significar que uno le quiere ayudar al club, porque una renuncia no precisamente significa que quiere perjudicar al club. Entonces, yo particularmente en la renuncia que tuvimos, entiendo que son directivos que con eso están ayudando al Club Olimpia. Esa parte va a continuar un departamento de fútbol, se va a ver perder. No, departamento de fútbol como tal, como lo teníamos, no lo vamos a tener. Sí va a haber un equipo mixto,
¿verdad? Donde va a haber gente que entiende de fútbol, va a estar el cuerpo técnico, va a estar la parte financiera, o sea, va a haber un equipo mixto que va a apoyar sobre todo las decisiones muy importantes que tienen que ver con la venta de jugadores, compra jugadores, etc. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. La Unión R800, amplitud modulada. Si un pelotazo te ligaste, un Dolanet podés tomarle. Si algo duele después del gym, un Dolanet podés tomarle. Y cuando sientas que algo duele, no te quedes sin salir. Dolanet en la rescate, Dolanet te hace seguir. Dolanet te acompaña cuando más lo necesitas. Potente, rápido y eficaz contra el dolor. Dolanet, tan bueno para la cabeza como para todo el cuerpo. Calidad Gramón. Una bomba en Medio Oriente estalló este fin de semana. La bolsa de valores registra un nuevos casos de coronavirus. La tecnología 5G comenzaría. El petróleo se mantiene en alza. Una fábrica metalúrgica se instala. En un mundo que cambia como nunca, renovamos la mirada para seguir dando valor con inteligencia. Una nueva plataforma con el perfil económico de siempre, adaptada al dinamismo actual y curada con el rigor periodístico que nos representa. Ingresá a www.5dias.com.py y descubrila. 5 días. Pasión por los negocios. Empezamos hace 21 años, nos posicionamos, fuimos creciendo, nos renovamos, pero mantenemos lo fundamental. Seguimos siendo la vidriera más importante del sector de la construcción en Paraguay. Construtecnia 2021, Feria Internacional de Equipamientos, Maquinarias y Materiales para la Construcción. Edición virtual del 1 al 5 de septiembre. Invita Radio La Unión R800 AM. Estudio de Impacto Ambiental. El señor Alejandro Raúl Pérez Heras comunica a quienes pudiera interesar que ha presentado ante el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADES, el estudio de impacto ambiental del proyecto Construcción de 86 viviendas con equipamiento comunitario en comunidades indígenas. Lote 4, Tecojapotupaju, Mutuu, Arahuaú, Caruperami, Tacuapotú. Estudio de Impacto Ambiental Preliminar. Elaborado por el consultor ambiental Alberto Pinchi Lescano, registro CTCA número I-1322, a ser desarrollado en el inmueble identificado como finca número 918, padrón número 900, el inmueble de 500 hectáreas, 1.213 metros cuadrados, ubicado en el distrito de Villa El Gatimí, departamento de Canindeyú, conforme a la ley número 294/93 de evaluación de impacto ambiental y su decreto reglamentario número 453/13 y su modificación, decreto 4/13. El relatorio de impacto ambiental, RIMA, correspondiente a dicho estudio, estará a disposición del público por el plazo de 10 días hábiles en el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible y en su página de internet www.mades.gov.py. Las observaciones, comentarios u objeciones sobre el relatorio de dicho estudio o sobre el proyecto, incluyendo los fundamentos técnicos, científicos y jurídicos que lo sustenten, deberán presentarse por escrito al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, sito en la avenida Madame Lynch, número 3500, Asunción, en horario de oficina de 7 a 15 horas de lunes a viernes, en el plazo de 10 días hábiles, a computarse a partir del día siguiente de la última publicación. Radio La Unión R800 AM. Llena el alma de suspiro, a seguir xerape, adiós Yehue, adiós lugar preferido. Como aquel tiempo cumplido, lo ella boca tu esté, la se irán oyepe, el destino yo obligar. Alma y pájaro de ya, adiós para que puede, adiós sombra fue mí. Adiós soñado lugar, tal vez momento fatal, se separa de Wii, pero durante a vivir, Yepe Momongo Iribe,
Adiós, hombre inolvidable, mi dicha, placer, mi gloria, no buena jata en mi memoria, en mi mente invariable. Mi destino irremediable, oñé, cumplita, xereje, aupe, vare, paite, angan, neve, apuraje. Y catuntenda, lluve, adiós, para que fue. De maltratar, tú, de yo, pero cuaraje. Hoy tiramos de pote, aupe, ireyun de pirú. O pero shemboraihu, o cuidan en dereje, o regan en dero muere, hijo de mi de agua. Y en el tuyo penguana, adiós, para que fue. Muy buenas tardes, a partir de este momento y vamos hasta las 16 horas para distribuir, para tratar de recomponer la noticia de lo que está ocurriendo en la jornada del día. Hoy, por supuesto, las tapas de todos los medios de prensa tienen que ver con lo que está ocurriendo con la naturaleza. Se desató el infierno muy rápido este año. El año pasado tardó un poquito más, pero hoy la inconsciencia de la gente hace que esto sea cada vez más grave, incendios por todas partes. Estamos rodeados de fuego y mucha humareda que genera problemas serios al sistema respiratorio, a quien esté enfermo o no padezca padezca problemas respiratorios. Lo tengo al otro lado del teléfono para arrancar ya con una información general de lo que está ocurriendo. El comandante de bomberos voluntarios, el señor Luis Rojas. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, José, a las órdenes. ¿Cómo está la situación después de ayer, lo que ocurrió hoy? ¿Cómo está la cuestión hoy? Si podríamos actualizar un poco, de Luis. Bueno, yo quiero aclarar un poco dos aspectos que debemos considerar con lo que acabas de decir. Uno es algo que no tenemos injerencia nosotros, que tiene que ver con el clima. Sí. Y con ciertas condiciones que se dan con respecto al calor, más de 30 grados de calor, a la humedad, 30 grados de humedad, al viento, más de 30 nudos de viento. Esta combinación hace propicio los incendios forestales, ¿verdad? A esto se le suma la irresponsabilidad de la conducta humana, que sí podemos intervenir en eso, con campañas de concienciación, con la aplicación de la ley, con la fiscalización, con el control. Esta combinación abre las puertas del infierno literalmente, porque... Sí. Tormenta perfecta. Totalmente, y esto no es una cuestión que se circunscribe solamente a Paraguay, en la región y en el mundo inclusive. Uh-huh. Pasa que sí pueden haber incendios de origen totalmente natural, con esta combinación más otras cuestiones que suelen pasar, pero suponemos que gran parte también de los incendios son producidos por la conducta inapropiada de las personas, ¿verdad? Sí. Hoy en día tenemos no hay departamento del Paraguay que no esté afectado por lo menos con algún incendio declarado, ya controlado o en desarrollo, y nos preocupa de sobremanera dos frentes que ingresan de Bolivia, importantes, ¿verdad? Tanto es así que ya en una mesa de trabajo impulsada por la CEN, con el concurso del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, de la Junta Nacional de Bomberos Voluntarios, de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, se está ya implementando un sistema de contingencia ya en la frontera, con personal y medios adecuados para intentar prepararnos ante la eventualidad del ingreso de esas dos columnas grandes que están avanzando realmente ya a muy corta distancia de la frontera, y como las condiciones climatológicas no van a mejorar, pues se dan esos tres elementos que te mencioné. Estamos para rato
Y mencionaste un dato importante también. Se adelantó la temporada y bueno, es un poco producto del efecto invernadero famoso que mucha gente desmerita, ¿verdad? Pero sí estamos ante el cambio climatológico a nivel mundial y bueno, y el impacto que genera, no solamente en el medio ambiente, que es terrible porque mata fauna, flora, destruye la capa vegetal de la tierra, empobrece la tierra, el aspecto económico, hay unidades productivas que quedan destruidas, y el aspecto de salud humana, ¿verdad? Sí. Que tiene sus consecuencias. Ahora, Luis, después de eso, lo que me estás contando no es mucho lo que ya se puede preguntar ya, pero ¿cuál es la situación? Esa es una cuestión de... Me hablaba de esos dos frentes preocupantes que ingresan de Bolivia. ¿Eso qué implica, Luis? Eso implica que se active todo el sistema de emergencias que está ya funcionando, sin descuidar lo que ocurre en varios departamentos del Paraguay. Sí enviar que ya están instalándose allá contingente para hacer frente a este avance peligroso desde Bolivia. Entonces va a tener toda su logística organizada. Hay un plan de trabajo presentado por la CEN donde participamos todas las instituciones y aportamos nuestro granito de arena, también nuestros recursos, y bueno, básicamente con estas fuerzas nos distribuimos tareas conjuntas en todo el territorio nacional para hacer frente a esta temporada complicada de incendios forestales. Ahora, ese frente que está viniendo de Bolivia, ¿eso viene acompañado con fuertes vientos? Totalmente. Luis. De hecho, el elemento de motor de esto, además del combustible, es el viento, que lo que hace es, aparte de enriquecer el fuego con oxígeno, desplaza el incendio en sentido a la dirección del viento. Claro. Ahora, ¿dónde está radicado? O sea, ¿dónde está alcanzando, digamos? ¿O ya ingresó a territorio paraguayo? 5, todavía no, está cerca. Hito 5, Hito 7, se está instalando una base de operaciones en unidades militares allá. Ya hay gente trabajando, ya con apoyo de la Fuerza Aérea, personal de la CEN, de las Fuerzas Armadas, bomberos ya están en el lugar. Toda la logística, y hay que reconocer, si bien es un desafío inmenso, Paraguay está preparada técnicamente para hacer frente a situaciones. Si bien no tenemos todavía la infraestructura, pero el conocimiento sí, la experiencia también. Ya hay aviones hidrantes al servicio, 2 aviones al servicio de la CEN para las eventualidades. También ya se anticipó la CEN con contratos abiertos de más aeronaves disponibles del Brasil. O sea, realmente puedo decir desde la perspectiva que me toca a través de mi institución, tenemos un escenario más organizado que en otros tiempos, ¿verdad? Producto de la experiencia. Claro. O sea, tratar por lo que se puede hacer, digamos, evitar lo que ocurrió hace 2 años. Totalmente. Y ahí están esos 2 aspectos fundamentales que te dije, el que no podemos controlar, que el clima y todo lo que ocurre, pero sí está el tema que sí podemos intervenir. Y ahí quiero recordar que la quema intencional puede ser dolosa si hay intención de, o culposa por negligencia. Y hay un proyecto de ley que creo que presentó el diputado Latorre en su momento, que le da el aspecto penal a la quema intencional. Ahora recordemos que eso depende de la municipalidad, del control, pero por favor, señores, necesitamos realmente que el ciudadano paraguayo entienda el daño inmenso y el peligro que nos pone a todos con esta quema irresponsable
y negligente que están haciendo a diario, ¿verdad? Luis, yo quiero que me tengas un poquito de paciencia porque hay algunas cosas, no quiero cortar todavía contigo, está muy interesante lo que estamos conversando y quiero centrarme un poquito, quiero hablar después de Cerro Corá, pero quiero centrarme un poquito más en Bolivia todavía. ¿Cuál es la tarea que se tiene previsto desde Amarillos, desde Bomberos, para poder paliar ya desde allá y evitar, o sea, cuáles son las estrategias que se van a utilizar para evitar que el fuego avance? Bueno, la estrategia principal es que no existen estrategias individuales, no de amarillos, no de azules, exacto, no de policía, no de militares. O sea, actuar en conjunto bajo una línea de mando y control, con un comando de incidente, con la CEN liderando el proceso, nos da mayor probabilidad de contención. Después se realizan las tareas propias, ¿verdad?, de líneas de defensa, tareas propias de mitigación. Entonces, acá es en la nación paraguaya la que a través de sus instituciones están, y gracias a la capacidad técnica, al conocimiento, están implementando las técnicas de control de incendios forestales, que es toda una ciencia aparte, de manera adecuada, ¿verdad? Ahora, la tarea probablemente el alto comando, por llamarlo de alguna manera, llevaría adelante la CEN quizás, pero en cuanto en el terreno, ¿tendrá que estar a manos de bomberos? No, totalmente. De hecho, el centro de comando de incidentes es un centro integrado, claro, donde están los especialistas, obviamente. Hay una estructura, hay gente de mucha experiencia trabajando. En este momento se está haciendo un reconocimiento ya de las zonas de influencia, y bueno, y la coordinación es permanente y la técnica de combate están bien establecidas también, pues gracias a Dios tenemos básicamente todas las instituciones en la misma escuela, ¿verdad? Claro. Ahora, ya están acuartelados allá, ya levantaron los campamentos. Ya están en apresto, ya están en varias zonas. La Policía Nacional, por ejemplo, va a tomar el control de los bomberos de la Policía Forestal Nacional, el control de Pozo Colorado, ya para arriba en la base, en el comando de incidentes, donde están todos los representantes y la gente operacional. Ya está llegando la logística, se están instalando los campamentos, el personal ya fue vía aérea. Esto no, acá los minutos cuentan, ¿verdad? Claro, cuando hablamos de esto. ¿En qué momento, cuándo se percataron, digamos, lo que se estaba viniendo? ¿Desde cuándo lo manejan? Se están en coordinación, acá la CEN está en coordinación con el municipio de Santa Cruz. Tiene una dependencia que se encarga de evaluar las alertas como una dependencia alerta temprana para todos. Entonces ya se recibió la información y se tomaron los recaudos con esta primera reunión de otras tantas que fuimos realizando desde antes de que se inicie este ciclo que se adelantó, producto un poco del cambio climatológico. ¿En qué color de alerta estamos, Luis? Hay zonas que están en rojo, todo lo que es Alto Paraguay, parte de Concepción, en amarillo gran parte del país, y en verde todavía departamento como Ñembucú, y otros departamentos un poco ahí de la zona, pero Chaco y el norte color rojo. Ahora, sí. ¿Se tiene previsto, no sé, pedir asistencia a países mejor organizados para este tipo de cuestiones, por ejemplo, si hacen falta? No sé, Chile, con aviones, por ejemplo. Vos sabés que siempre el concurso de gente de afuera es una opción, no la primera, porque la primera es atacar con nuestros recursos propios. Y ya se tiene, te repito, se tiene el conocimiento y la experiencia. Yo creo que técnicamente todas las instituciones, y más todavía en Paraguay, con tradición de incendios forestales,
se tiene. Los medios se avanzó bastante. Imagínense lo que es comenzar la temporada ya con 2 aviones hidrantes preparados, con cisternas, con la distribución de recursos a nivel nacional, sin descuidar ninguna de las áreas. Obviamente van a ser medios insuficientes todavía, pero ya hay un plan de contingencia preparado para el evento, para la eventualidad de que esto vaya avanzando, ¿verdad? Hoy estábamos informando, Luis, que ya se estaban verificando, no sé si era bomberos voluntarios, emergencia, no recuerdo muy bien qué organismo que había informado que ya encontraron 97 focos de incendio de la gran cantidad de focos de calor que ya se estaba verificando en estos días. Ahora, sobre esa base, Luis, ¿cómo se distribuyen las tareas? Porque me imagino que no van a concentrar toda la fuerza solamente en la zona norte, también hay otras zonas en el departamento central, en la región oriental, por ejemplo. Totalmente. Quiero que se entienda lo siguiente, que sea prioridad un lugar no significa que se desatiendan los otros lugares. Pasa que en zonas alejadas, como el Chaco, no hay infraestructura de bomberos permanente, sobre todo en Alto Chaco, o si las hay, no es de manera insuficiente ante una envergadura importante. Estamos en todos los departamentos del Paraguay, con todos los cuarteles de todas las instituciones trabajando de manera coordinada. Tenemos los parques Cerro Corá, tenemos en Baracayú, tenemos un montón de zonas muy susceptibles. De hecho, ya tenemos incendios declarados ahí, de los cuales algunos controlados, otros en desarrollo. Acá esto da para rato y afecta a todo el territorio nacional, y toda la infraestructura de seguridad, de respuesta forestal está trabajando. Tenemos reuniones constantes. Ahora vamos a tener una reunión con la presidenta del Infona de vuelta para coordinar acciones. O sea, creo que el Paraguay avanzó bastante en lo que es planificación y coordinación conjunta con las instituciones estatales y las de el voluntariado, ¿verdad? La provisión de agua, ¿cómo va a estar en la zona norte, allá en el extremo, Luis? Y es todo un desafío que se está trabajando con cisternas. Ahí nos informaron también a través del Ministerio Público algunas represas que podían ser fuente de abastecimiento de agua. En época de sequía en el Chaco es todo un desafío, sí. pero vamos a hacer lo imposible para que logísticamente el sistema de abastecimiento de agua esté operativo. La fuente, porque el agua es un elemento más del combate a incendios forestales. Realmente las líneas de defensa, la mano de obra del bombero, las herramientas de corte, de remoción son las prioridades, son las técnicas prioritarias allá, ¿verdad? Después entra el agua. Claro, el agua pues realmente es un lujo en algunas de las zonas, claro. Y las capacidades de transporte, mochilas es limitado. Están los helicópteros de la Fuerza Aérea y de la Policía Nacional también apoyando. Entonces, hay muchas limitaciones, por eso la vida del bombero forestal es muy sacrificada, y el actuar. Sí. Luis, quiero pasar un poco a Cerro Corá. ¿Qué sabes? ¿Qué información tenés del Parque Cerro Corá? Y que tenemos comprometidos pastizales todavía, poco monte, y lo que se refiere no tengo el último reporte porque estuvimos de reuniones de planificación. Que se sigue trabajando, estamos hablando de una envergadura importante, y bueno, ahí desde el Ministerio de Medio Ambiente, la policía, bomberos, todos están trabajando para controlar. Ahora, Concepción, como que ayer quedó aislada Concepción porque el fuego aparentemente cortó hasta los teléfonos, internet, todo. ¿Cómo esto está resuelto? ¿Se normalizó? ¿Cómo quedó? Pasa que se controla un incendio en un foco y
y aparecen otros. O sea, es realmente ahí está trabajando la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos, con apoyo también del CDP. Sí se reportaron daños a infraestructura de comunicaciones, y bueno, entiendo que se está trabajando al respecto para reponerlas. Perfecto, Luis. ¿Dónde está ubicado el cuartel central allá en el norte? ¿En qué parte está? Lo que sería el cuartel central del comando. El comando de incidente está en los lugares en el lugar del foco principal. Entonces, ahí están las unidades militares, la Fuerza Aérea es una de las bases de coordinación, porque ahí también van a salir las aeronaves para apoyar las otras actividades en la ciudad de Concepción. No tengo exactamente, porque todo eso varía conforme varía. Finalmente, Luis, el frente, ¿dónde está ubicado en este momento del fuego? Bueno, ¿A cuánto de la frontera, por decirlo de una manera? Y el dato inicial era de 55 kilómetros, pero al parecer esto avanzó más rápido y posiblemente ahora, no confirmada la información todavía, pero podría estar llegando en el día de hoy y mañana más tarde. O sea, con un viento fuerte como lo estamos teniendo, probablemente llega mucho más rápido, Luis. Así mismo. Podría estar ahora a 15, 20 kilómetros o menos. Entiendo. O sea, la única solución de cuajo es la lluvia. No, contenerlo con las técnicas de líneas de defensa, evitar que se propague. Claro. Y el fuego, el comportamiento del fuego forestal, del incendio forestal, es como una bestia que se alimenta. Exacto. Y devora todo a su paso, y cuando tenemos ausencia de lluvia, esto es más todavía en una zona muy árida y ¿qué es lo primero que se hace, Luis? ¿Qué es lo primero que se hace, digamos, para tratar de cortar el fuego, el tránsito del fuego? Bueno, primero que el fuego forestal tiene una cabeza, tiene una cola, tiene unos lados, unos flancos. Se analiza la situación, se monta un sistema de comando de incidentes. Una vez que se tenga la información del desplazamiento, se va analizando también de manera permanente factores climáticos como humedad, velocidad de viento y dirección del viento, y calor, ¿verdad? Y se van estableciendo líneas de defensa para que el fuego no progrese. Lo que se quemó no va a volver a quemarse, porque el material combustible desaparece con uno de los componentes necesarios para que exista fuego. Exacto. Pero cada situación varía y se decide en el terreno cuál técnica se va a utilizar. Pero la construcción de líneas de defensa y los anclajes para aislar un poco, en algunos casos se utiliza quemas controladas, en algunos casos estos cortafuegos que varían las técnicas, ¿verdad? El tema es evitar de que no se propague y que se vaya consumiendo el material ya afectado, y después se verifica que no prospere. Que no. Decime, bueno, hablaba de dos frentes. ¿El otro frente de dónde está viniendo? Bueno, no, estamos hablando de dos frentes que avanzan, si bien serían dos frentes de dos columnas de incendios, de fuego, que están avanzando hacia el Paraguay. Hay una tercera que está hacia la zona donde ya se está trabajando con las gobernaciones, y eso hacia la zona del Pantanal, allá en la esquina derecha de nuestro mapa. Ajá. Y otras tantas más, ¿verdad? Que espero sean controladas en los países donde están. Del lado brasileño no hay nada todavía. Del lado brasileño para acá no, hay varios puntos de calor y incendios también allá, ¿verdad? Pero nada que pueda amenazar, digamos, este lado de la frontera todavía. Y hasta ahora no. El problema siempre va a ser la línea de frontera seca, claro. Pero que por lo menos está bastante ya existen unas líneas de defensa, entre comillas, naturales, que son los caminos, y hay bastante población, ¿verdad? Que entiendo se tomaron las medidas preventivas también, ¿verdad?
Luis, gracias por el tiempo, discúlpame la extensión porque sería bueno para que la audiencia entienda lo que está ocurriendo y seguiremos charlando en la medida que esto vaya avanzando. A las órdenes, hasta luego. Gracias Luis. Luis Rojas, él es comandante de Bomberos Voluntarios del Paraguay. Varios componentes que hacen que la naturaleza se ponga nerviosa, enojada y reacciona como esta. La sequía, la humedad, viento fuerte y la irresponsabilidad humana.